Un millonario decide llevar a su hija, que nunca había pronunciado una palabra desde pequeña, a dar un paseo en el parque. Lo que parecía ser solo un día común se convierte en algo extraordinario cuando una niña de la calle se acerca y empieza a hablar con ella. Para sorpresa del millonario, algo inesperado e imposible de creer sucede frente a sus ojos. Víctor Ramírez revisó su reloj por quinta vez en menos de 10 minutos. Eran las 11:30 de la mañana de un sábado, y el sol apenas comenzaba a calentar con fuerza. El parque de siempre estaba lleno de gente, como cada fin de semana. Había familias con niños, parejas tomando café en los puestos ambulantes, ciclistas pasando con cuidado por los caminos de tierra, y unos cuantos señores mayores que se sentaban a jugar dominó en una mesa vieja cerca de los árboles grandes. Para cualquiera, era un día normal. Para él también, en teoría. Pero lo que pasaba por dentro era otra historia. Isabela iba junto a él, sujetando su peluche favorito con una mano. El muñeco ya estaba sucio, medio roto, con una oreja descosida y el ojo izquierdo colgando de un hilo. Pero era lo único que ella aceptaba cargar. No hablaba, no hacía preguntas, no decía si tenía frío o hambre. A veces ni siquiera giraba la cabeza si alguien la llamaba. Desde que su mamá murió, 5 años atrás, la niña se apagó, literal. Dejó de hablar como si alguien le hubiera quitado el botón de encendido, y aunque Víctor la llevó a médicos, psicólogos, terapias, talleres de dibujo y hasta un retiro con animales, nada funcionó. Aceptó con el tiempo que su hija no hablaba, ni siquiera sabía si algún día lo volvería a hacer. El parque era una rutina, la usaban como terapia sin mucha fe. Llegaban, caminaban sin rumbo, se sentaban en la banca de siempre junto a la fuente redonda y comían un poco de fruta que él traía cortada desde casa. Luego, si el clima lo permitía, se quedaban a ver cómo los demás niños jugaban. Y eso era todo. Isabela casi nunca se movía de su lugar. Se quedaba viendo a la gente como si fueran personajes de una película. Observaba. Eso sí, siempre observaba. Esa mañana no era diferente. Víctor abrió su mochila, sacó una botella de agua, la destapó y se la ofreció a Isabela. Ella no hizo ningún gesto, pero extendió la mano para tomarla. Bebió despacio, con calma. Él la miró, tratando de encontrar algo, lo que fuera, que le diera una señal. No la había escuchado reír en años. No había escuchado ni una sola palabra. A veces soñaba que ella lo llamaba papá, como antes, pero al despertar todo era igual. Silencio. Cerró los ojos unos segundos, tratando de no pensar demasiado, cuando sintió una presencia cerca. Al abrirlos, se encontró con una niña parada frente a ellos. Tenía la cara manchada de tierra, la ropa desgastada y el cabello enredado como si no lo hubiera peinado en semanas. Aún así, había algo en ella que llamaba la atención. Sus ojos grandes, su sonrisa confiada y la forma directa en que miraba a Isabela sin miedo, sin pena. «¿Hola?», dijo la niña. Víctor la miró con sorpresa. Nadie solía acercarse, no por él, sino por Isabela. Siempre estaba tan cerrada que los niños se iban rápido, como si sintieran que algo no estaba bien. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó la niña directamente a Isabela. La reacción fue la de siempre. Ninguna. Isabela la miró, pero no dijo nada. Apretó más fuerte su peluche y bajó la mirada. La niña no se fue. En lugar de eso, se sentó junto a ella en la banca, como si fueran amigas de toda la vida. Víctor pensó en intervenir, decirle algo, explicarle que su hija no hablaba, pero algo lo detuvo. Había algo en la forma en que esa niña se comportaba que era diferente. No tenía miedo, no se incomodaba, no se burlaba. «Se me rompió mi muñeca», dijo de pronto la niña, levantando el brazo para mostrar una muñeca de trapo vieja, con la cabeza colgando. «Se me cayó del árbol y ya no sirve, pero todavía la quiero. Es la única que tengo». Isabela giró la cabeza y miró la muñeca. Solo eso. Pero para Víctor fue como ver una flor abriéndose por primera vez. Estaba prestando atención. «Mi mamá dice que a veces las cosas rotas también sirven», continuó la niña. «Dice que aunque estén feitas, si uno las quiere, valen mucho». La niña sacó algo del bolsillo, un hilo rojo enredado en sus dedos. Con cuidado, empezó a amarrarlo al cuello de su muñeca, como si estuviera reparándola. Isabela observaba cada movimiento. Víctor no sabía si moverse o quedarse quieto. Sentía que estaba presenciando algo importante, pero no entendía qué. «Te llamas Isabela, ¿verdad?», preguntó la niña, sin mirarla, mientras seguía con su tarea. Isabela no contestó. Por dentro, Víctor ya sabía lo que iba a pasar. Nada. Silencio.
Pero entonces, ocurrió. Sí, dijo Isabela, muy bajito. Víctor se quedó helado. Pensó que lo había imaginado. Su corazón se aceleró tanto que por un segundo creyó que se iba a desmayar. La niña no se inmutó. Como si nada, siguió amarrando su muñeca. «Qué bonito nombre», dijo. «Yo me llamo Luciana». Isabela la miró fijamente. Su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos. Víctor no podía creerlo. Se agachó lentamente, quedando frente a su hija. «Isabela», murmuró él, sin poder contener la emoción. Ella no lo miró a él, pero volvió a hablar. «¿La puedo abrazar?», preguntó, señalando la muñeca de Luciana. Luciana asintió y se la pasó. Isabela la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. Cerró los ojos y sonrió. Víctor no sabía si reír, llorar o gritar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no quería asustarlas. Solo las miró, sin moverse, sin decir nada más. Su hija había hablado, y todo había empezado con una niña desconocida, sucia, descalza, que vivía quién sabe dónde, y que acababa de decirle al mundo, sin saberlo, que todo podía cambiar en un segundo. La gente seguía caminando por el parque. Los vendedores gritaban ofertas, los niños corrían, los perros ladraban, todo seguía igual. Pero para Víctor y su hija, ese día ya era otra historia, una historia que apenas comenzaba. Víctor no podía dejar de mirar a su hija. Todo el camino de regreso a casa lo hizo en silencio, pero esta vez por otra razón. Iban tomados de la mano, como hacía años no lo hacían. Isabela caminaba tranquila, con el peluche en un brazo y la muñeca rota de Luciana en el otro. De vez en cuando la volteaba a ver, como si necesitara comprobar que todavía estaba ahí, que sí había pasado, que no lo había imaginado. Aún le retumbaban esas palabras en la cabeza. Sí, ¿la puedo abrazar? Dos frases que para cualquiera serían normales, pero para él eran como haber escuchado un milagro. Durante 5 años lo único que salía de la boca de Isabela eran respiraciones, suspiros suaves y el silencio. Y de pronto, todo eso cambió por una niña desconocida que apareció como si supiera exactamente a qué hora y en qué lugar meterse. Esa noche, Isabela no quiso dormir sola. Se llevó sus 2 muñecos a la cama y le pidió a Víctor que se quedara con ella hasta que cerrara los ojos. Él se sentó al borde, sin decir una sola palabra. Solo la miró, acariciándole el cabello, sin entender nada. Estaba agotado, pero no quería parpadear por miedo a perder ese momento, como si todo fuera un sueño que en cualquier momento podría deshacerse. Cuando ella se durmió, él fue a la cocina y se sirvió un café aunque ya era tarde. Se sentó en la mesa y se quedó ahí, con las luces apagadas, dándole vueltas a todo. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué su hija había hablado justo con ella? ¿Qué tenía que ver? No lo entendía, pero tampoco podía dejarlo pasar. Iba a volver al parque al día siguiente, sin falta, y así fue. Se levantó más temprano de lo normal, preparó fruta, empacó botellas de agua y se vistió con prisa. Isabela estaba en su cuarto, sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle. Cuando Víctor le preguntó si quería volver al parque, ella solo asintió con una pequeña sonrisa. Él trató de no emocionarse demasiado, mantuvo la calma por fuera, aunque por dentro ya se imaginaba todo tipo de cosas. ¿Y si la niña no volvía? ¿Y si fue solo una coincidencia? ¿Y si todo regresaba a ser como antes? Pero no. Luciana ya estaba ahí cuando llegaron. Estaba sentada en la misma banca, comiéndose un bolillo viejo que había sacado de una bolsa de plástico arrugada. Cuando vio a Isabela, se levantó de golpe, sonrió y corrió hacia ella. No se saludaron como los adultos, ni se dieron la mano ni se abrazaron. Solo se miraron y empezaron a caminar juntas, sin decirle nada a Víctor. Él se quedó de pie unos segundos, sin saber qué hacer. Luego se sentó en la banca, desde donde podía verlas de lejos. Jugaban, caminaban de un lado a otro, se mostraban sus muñecas. Luciana recogía piedritas del piso y las alineaba como si fueran joyas, mientras Isabela la ayudaba a buscar las más brillantes. Víctor no podía creer lo que estaba viendo. Su hija estaba jugando, su hija estaba riendo, su hija estaba viva de nuevo. Después de un rato, las niñas regresaron. Luciana tenía los zapatos rotos, con los dedos casi asomándose por delante. Su ropa estaba manchada de lodo seco, y el suéter que traía colgado de los hombros tenía un hoyo grande en la espalda. Pero ella no se quejaba, sonreía como si todo eso no le importara. Cuando se sentaron junto a él, Luciana sacó algo más de su bolsa, una manzana mordida, envuelta en una servilleta. Se la ofreció a Isabela, que la tomó sin decir nada.
Le quitó la parte mordida con los dedos y empezó a comérsela despacito. Víctor quiso intervenir, ofrecerles otra, una limpia, una nueva, pero no se atrevió. Entendía que ese momento era de ellas. ¿Dónde vives?, le preguntó él a Luciana. Ella lo miró sin miedo. Aquí, en el parque. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Y tu papá? Se murió. La forma en que lo dijo, tan directa, tan sin vueltas, dejó a Víctor sin palabras. No sabía si preguntarle más o dejarlo ahí. Luciana cambió de tema rápido. Empezó a hablar de un árbol enorme donde a veces se escondía cuando llovía. Le dijo a Isabela que le iba a enseñar a treparlo si quería. Ella asintió emocionada. Víctor sintió un hueco en el estómago. Algo dentro de él le decía que esto no podía quedarse así, que tenía que saber más. Ese día, después de que jugaron casi 2 horas, Luciana se despidió sin avisar. Solo dijo que tenía que irse. Isabela le pidió que no se fuera todavía, pero ella le hizo una seña con la mano y echó a correr. Víctor tomó a su hija y se fueron a casa, pero algo no lo dejaba tranquilo. Esa niña era distinta. No era solo que le cayera bien, era otra cosa, una sensación que no podía explicar. Decidió que al día siguiente iba a volver al parque, aunque Isabela no quisiera. Necesitaba encontrar a esa niña otra vez. Esa noche, por primera vez en años, Isabela habló durante la cena. No dijo mucho. Solo preguntó si podían llevar más fruta al parque. Dijo que a Luciana le gustaba mucho la sandía. Víctor apenas pudo tragar el bocado que tenía en la boca. Asintió, limpiándose las lágrimas sin que ella se diera cuenta. Era como si todo el dolor acumulado durante 5 años se empezara a soltar de golpe, sin previo aviso. La mañana siguiente, Luciana no apareció. Esperaron casi 2 horas. Víctor se levantó varias veces a ver alrededor, preguntó en los puestos de comida, buscó por las bancas más alejadas. Nada. Isabela se quedó quieta, mirando al piso. Su cara no mostraba enojo ni tristeza, pero sus ojos estaban apagados otra vez. Víctor decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Al día siguiente, regresaría solo, sin su hija, y seguiría buscando. Y así lo hizo. Revisó todos los rincones del parque. Caminó hasta las zonas más alejadas, donde había grupos de indigentes, niños sin hogar, vendedores ambulantes que ya dormían bajo árboles o techos improvisados. Después de casi 1 hora, la vio. Estaba sentada en el suelo, con una cobija encima, al lado de una mujer joven que parecía dormida. Luciana lo miró, y no pareció sorprendida. Se levantó con cuidado y caminó hacia él. «¿Qué haces aquí?», le preguntó ella tranquila. «Te estaba buscando». «¿Por qué?». «Porque mi hija te quiere mucho, y porque tú la hiciste hablar». Luciana lo miró por unos segundos. «No hice nada, solo le hablé». Víctor respiró profundo. Señaló a la mujer dormida. «¿Ella es tu mamá?». «Sí». «¿Están bien?». Luciana bajó la mirada, pero no respondió. «¿Quieren venir conmigo un rato?». «Solo a comer algo». La niña negó con la cabeza. «Mi mamá no quiere que hablemos con nadie. Se enoja». Víctor entendió que no podía forzar nada. Sacó una bolsita con fruta cortada y se la ofreció. Luciana la tomó con una sonrisa. «Gracias». «¿Mañana van al parque?». «Sí, vamos a estar ahí. Entonces nos vemos». Y se regresó con su mamá, que empezaba a moverse bajo la cobija. Víctor se fue sin mirar atrás, con una mezcla de alivio, miedo y esperanza. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero sí sabía algo con certeza. La conexión entre Luciana e Isabela no era cualquier cosa. Era algo que no podía ignorar, y no lo iba a hacer. Desde que vio a Luciana por primera vez, Víctor sentía algo raro, como una espinita clavada que no lo dejaba tranquilo. Era esa clase de sensación que no puedes explicar pero tampoco ignorar. No sabía si era por cómo se comportaba con Isabela, por la forma en que hablaba, o por la mirada que tenía, como si hubiera vivido más de lo que una niña debería. Había algo en ella que lo hacía pensar, y pensar mucho. Pero lo que más lo traía inquieto era una frase que Luciana soltó así, sin querer, días atrás. «Aquí vivía mi mamá, cuando era joven». Lo dijo al entrar a su casa, como si estuviera recordando algo. Víctor pensó que tal vez era imaginación, que los niños a veces dicen cosas raras, pero la duda no se le quitaba. El siguiente sábado, como ya se había vuelto costumbre, regresaron al parque. Luciana estaba ahí, esperándolos. No traía la misma ropa del día anterior, pero tampoco estaba mucho mejor. Se notaba que no tenía cambios limpios. Aún así, tenía la sonrisa intacta y la misma energía de siempre. Cuando vio a Isabela, corrió hacia ella como si llevaran días sin verse. Se abrazaron rápido y se pusieron a platicar bajito, entre risas. Víctor decidió no interrumpirlas.
Caminó hasta un carrito de café y se sentó en una de las mesas cercanas, desde donde podía verlas. Mientras las niñas jugaban, él sacó su celular y buscó en la nube los archivos viejos de empleados. Su casa era grande, y durante años habían tenido trabajadoras domésticas entrando y saliendo. No recordaba todos los nombres, pero uno le vino a la cabeza. Reina. Era joven, morena, de ojos fuertes. Una muchacha que había trabajado en la casa poco antes de que conociera a su esposa. Se fue de repente, sin avisar. Le dijeron que se había metido en problemas. Nunca le dieron detalles. Buscó entre los documentos y, después de un rato, la encontró. Reina Sánchez, 18 años al momento de contratarla. Trabajó por 5 meses. Fue despedida sin liquidación, según una nota, por problemas de actitud. La fecha de salida coincidía con algo más. Unos días antes de que Víctor empezara a salir con la que después fue su esposa, sintió un escalofrío. No quería adelantarse, pero algo no estaba bien. Decidió que tenía que hablar con Reina, no con la niña, con la madre, directamente. Tenía que saber qué estaba pasando. Ese mismo día, cuando el sol empezaba a bajar, esperó a que Luciana se fuera. Siguió a la distancia sin que ella lo notara. Caminó con cuidado, a paso lento, sin despegar la vista. La niña avanzó por un sendero de tierra detrás del parque. Cruzó entre árboles y arbustos hasta llegar a una zona escondida, donde no pasaba casi nadie. Ahí, en una esquina sucia, entre 2 muros, había una banca rota. Encima, una cobija gris. Reina estaba ahí, sentada, con los ojos cerrados y la cabeza recargada en la pared. Luciana llegó y le habló al oído. Reina abrió los ojos con fastidio. Se levantó rápido y la abrazó. Víctor se escondió detrás de un árbol, no por cobarde, sino porque no quería que lo vieran de repente. Esperó unos minutos, luego salió, caminando con las manos arriba, para no parecer una amenaza. «No vengo a molestar», dijo en voz baja. «Solo quiero hablar». Reina lo reconoció al instante. Se puso tensa. Se paró frente a Luciana, como protegiéndola. «No tengo nada que hablar con usted», contestó. Víctor levantó la voz un poco, sin gritar. «Solo quiero entender por qué mi hija habló contigo». «Eso pregúntaselo a tu hija, no a la mía», dijo Reina con enojo. «¿Es tu hija?» «Sí». «¿Y qué?» Víctor dio un paso al frente, cuidando su tono. «¿Y por qué dijo que conocía mi casa?» Reina se cruzó de brazos. «A los niños les gusta inventar cosas. No hagas un drama de eso». Víctor respiró hondo. Luciana no decía nada. Solo miraba a su mamá con nerviosismo. «¿Trabajaste conmigo hace años?» «No, con tu esposa», dijo Reina, con una sonrisa amarga. «Yo ya me iba cuando tú llegaste». Víctor sintió que el aire se le atoraba en el pecho. «Entonces, sí eras tú». «Sí, pero ya no soy la misma. Y tú tampoco». Víctor dio otro paso. «Solo quiero saber si Luciana tiene algo que ver conmigo». Reina se le fue encima. No con golpes, pero con palabras duras. «¿Te crees tan importante que todo gira a tu alrededor? Luciana no necesita nada tuyo. No necesita tu lástima ni tus cosas caras. Nosotros estamos bien. Estás viviendo en una banca, Reina. ¿Y qué? No es tu problema». Víctor miró a Luciana. La niña lo miraba con ojos tristes, pero no hablaba. «Quiero ayudar», dijo él. «Entonces vete», contestó Reina. «Si de verdad quieres ayudar, no te metas. No hagas más preguntas. No arruines lo poco que tenemos». Víctor se quedó callado. Dio unos pasos hacia atrás y luego se fue, no sin antes voltear a ver una vez más a Luciana, que seguía en silencio. Esa noche, en su casa, se encerró en la oficina. Sacó una caja vieja de documentos y fotos. Revisó todo: cartas, recibos, papeles de nómina, hasta notas sueltas. En una de esas encontró una lista escrita a mano por su esposa, fechas de salida de empleadas, y ahí estaba: Reina Sánchez, problemas con embarazo. La palabra lo dejó helado. Al día siguiente volvió al parque, esta vez con Isabela. Las niñas se encontraron y corrieron a jugar. Víctor se sentó a la misma banca y esperó. Después de una hora, vio que Luciana traía una pulsera de cuentas, como las que él regalaba en sus fiestas familiares hace años. Se la dio a Isabela. Dijo que era de su mamá, que la tenía desde que vivía en una casa grande. Víctor no aguantó más. Sabía que ahí había algo. No sabía exactamente qué, pero iba a descubrirlo. Luciana no era una niña cualquiera. De eso estaba seguro. El lunes por la mañana, Víctor no podía concentrarse en nada. Tenía una junta importante con un cliente extranjero y apenas si escuchaba lo que decían. Su cabeza estaba en otro lado. No dejaba de pensar en la niña del parque, en Reina, en ese encuentro tenso que tuvieron.
Sentía que algo muy grande estaba por salir a la luz, pero no podía forzarlo. Tenía que ser paciente. Aún así, algo dentro de él le decía que si no hacía algo pronto, Reina desaparecería, se iría con Luciana a otra ciudad y nunca más las volvería a ver. Lo sentía en los huesos. Por eso tomó una decisión. No lo pensó mucho, ni lo planeó como solía hacer con sus negocios. Fue más por impulso, por necesidad, por esa sensación en el pecho que no lo dejaba en paz. Esa misma tarde, pasó por Isabela a la escuela. La niña se veía contenta. Cargaba su mochila y una hoja de dibujo en la mano. Se la mostró sin decir mucho, solo con una sonrisa. Había dibujado 2 niñas tomadas de la mano, una con vestido limpio y otra descalza, con el cabello enmarañado. Víctor lo entendió al instante. Luciana ya estaba en su mundo. Ya no era solo una amiga del parque, era alguien importante para ella. De camino a casa, le preguntó si quería invitar a Luciana a jugar otro día. Isabela asintió sin hablar. Él supo que sí, que la idea le gustaba. Al llegar a casa, preparó un poco de comida y se sentó con su hija. Comieron juntos sin tanta tensión, como no lo hacían desde hacía años. Luego, mientras ella se distraía con su tablet, él salió al jardín, tomó el teléfono y marcó el número del parque que tenía de años atrás. Uno de los encargados era un hombre mayor, don Arturo, que había trabajado con su familia cuando él era niño. Aún lo saludaba de vez en cuando. Le pidió el favor más extraño que había pedido en mucho tiempo, que si veía a una mujer llamada Reina y a una niña que se llamaba Luciana, le avisara. Le dio su número personal. Le explicó que no quería molestarlas, solo hablar con ellas un momento. Pasaron 2 días sin respuesta. Víctor empezó a perder la paciencia, pero el jueves en la mañana, mientras estaba en su oficina, su celular sonó. Era don Arturo. Le dijo que acababa de verlas, que estaban sentadas bajo el árbol grande junto a los baños, y que parecía que iban a quedarse ahí un rato. Víctor salió del trabajo sin avisar. Subió a su camioneta y llegó al parque en menos de 15 minutos. Cuando bajó, las vio desde lejos. Reina estaba sentada en el suelo, comiéndose algo envuelto en papel aluminio. Luciana jugaba con piedritas, haciendo una especie de dibujo en la tierra. Esta vez, Víctor no quiso llegar de golpe. Se acercó lento, con las manos visibles, y se detuvo a una distancia prudente. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le preguntó a Reina. Ella lo miró, suspiró con molestia, pero no dijo que no. Víctor caminó despacio y se paró frente a ellas. Tengo una propuesta, dijo, directo. No me interesa, respondió Reina. Solo escúchame. Luciana lo miraba sin moverse. Quiero invitar a Luciana a mi casa, solo unas horas, para que juegue con Isabela. Nada más. Ella me lo pidió. Tú puedes venir también si quieres. No tienen que quedarse. Solo jugar. Comida caliente. Un baño limpio. Nada raro. Reina se lo quedó viendo, como si intentara adivinar si era una trampa. No dijo nada por un rato. No confío en los ricos, dijo por fin. No quiero que confíes en mí, contestó Víctor. Solo quiero que veas que no te quiero hacer daño. Luciana lo interrumpió. ¿Puedo ir, ma? Reina la miró con enojo, pero no le gritó. Cerró los ojos un segundo, como peleando contra sí misma. Solo por hoy. Y si no me gusta algo, nos vamos. Víctor asintió. Caminó con ellas hasta su camioneta. Reina dudó antes de subir. Luciana se subió rápido, sin miedo. Isabela las esperaba en casa, sentada junto a la ventana. Cuando vio a Luciana bajarse del auto, corrió a abrir la puerta. Se abrazaron como si hubieran pasado meses sin verse. Pasaron al comedor. Víctor había pedido comida especial. Pollo con arroz, jugo natural, tortillas hechas a mano. Luciana comió como si no hubiera probado algo así en días. Reina no tocó el plato al principio. Luego, poco a poco, empezó a comer en silencio. No hablaban mucho, pero el ambiente no era tenso, solo raro, como esas reuniones donde nadie sabe cómo actuar. Después de comer, Isabela llevó a Luciana al cuarto de juegos. Víctor y Reina se quedaron en la sala. Él le ofreció café. Ella aceptó con un gesto. Se lo sirvió en una taza blanca y se sentaron frente a frente. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo él. Depende, respondió ella. ¿Por qué dijiste que Luciana es tu hija si no te pareces? Lo interrumpió. Más bien, si hay tantas coincidencias. Reina dio un sorbo al café y lo dejó sobre la mesa. No tengo por qué explicarte mi vida. No te estoy pidiendo eso. Solo que seas honesta. Porque si hay algo que debas saber, lo único que tienes que saber es que Luciana no necesita otro papá. Ya tiene lo que necesita. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Reina lo miró con rabia.
no por la pregunta, sino por el tono, como si sintiera que la estaban tratando con lástima. Yo ya no necesito nada, solo que me dejen en paz. En ese momento las niñas regresaron corriendo. Luciana traía una corona de plástico en la cabeza y una capa de princesa. Isabela reía como nunca. Tenía las mejillas rojas y el cabello alborotado. Víctor las miró con una sonrisa. Reina también. Por un segundo, se permitió sonreír, pero solo por un segundo. «Es hora de irnos», dijo de pronto. «¿Tan rápido?», preguntó Luciana. «Dije que solo unas horas». Víctor se levantó. «Si quieres, las llevo». «No», respondió Reina. «Caminamos». Víctor se ofreció a darles una bolsa con comida para llevar. Esta vez, Reina no se negó. Luciana abrazó a Isabela fuerte, como si le costara despegarse, y se fueron. Víctor se quedó en la puerta viendo cómo se alejaban. Sintió que había abierto una puerta peligrosa, pero también supo, en el fondo, que ya no había vuelta atrás. Luciana ya era parte de su historia, y tarde o temprano iba a descubrir toda la verdad, aunque doliera, aunque fuera tarde, aunque no estuviera preparado. Desde aquel día que Reina y Luciana fueron a la casa, algo cambió, no solo en Isabela, que desde entonces pedía con palabras lo que antes solo expresaba con miradas, sino también en Víctor. No podía sacarse a esa niña de la cabeza. Pensaba en ella en momentos raros, como cuando se servía un café o cuando se quedaba parado frente al closet sin saber qué ponerse. Le pasaba incluso mientras firmaba contratos o estaba en juntas importantes. De pronto se sorprendía imaginando si Luciana ya habría comido, si dormiría bien o si Reina la estaría cuidando de verdad. Y esa preocupación no venía de la nada, venía de los detalles, de esas cosas chiquitas que uno nota cuando ha vivido con alguien. El hueco en la suela del zapato, el hambre disimulada, las marcas en las muñecas, los silencios incómodos. Algo no estaba bien con ellas. Eso lo sabía con solo verlas. Los días pasaron, y las visitas al parque siguieron. Luciana ya no era solo una amiguita de juegos, era parte de la rutina. Isabela la buscaba con la mirada, apenas pisaban el pasto, y si no la veía, se ponía nerviosa. Víctor se dio cuenta de eso rápido, y empezó a mandar mensajes discretos a don Arturo cada vez que pensaba ir. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron? ¿Todo bien con la niña? Don Arturo, sin hacer muchas preguntas, le contestaba con un sí o un no, a veces con una frase cortita. Hoy no vinieron. Luciana trae tos. Están comiendo juntas. Cosas así. Un miércoles por la tarde, Víctor se adelantó. Salió del trabajo antes de lo habitual, pasó por un par de bolsas con pan dulce y jugos, y se fue al parque sin Isabela. Quería hablar con Reina a solas. Ya lo había decidido. Esa inquietud que tenía dentro no lo iba a dejar hasta hacer algo. Cuando llegó, las vio sentadas bajo el mismo árbol de siempre. Reina recostada, tapada con la chamarra vieja, y Luciana acomodando piedritas frente a ella, como si estuviera jugando a hacerle una casa en miniatura. Víctor se acercó con paso tranquilo. Luciana lo vio primero. Se levantó rápido y le sonrió. Reina, al darse cuenta, se incorporó de golpe y puso cara seria. «No traigo a Isabela hoy», dijo él. «Quiero hablar contigo». «¿Otra vez con tus preguntas?», soltó Reina, cansada. «No, esta vez no. Solo quiero proponerte algo». Ella frunció el ceño. «¿Ahora qué?». Víctor respiró hondo. Se agachó hasta quedar a la altura de Luciana y le entregó una bolsa con pan y jugo. La niña se sentó de inmediato a comer. Él se levantó y miró a Reina con calma. «Sé que no confías en mí, y está bien. No te estoy pidiendo que lo hagas, pero hay algo que no puedo seguir ignorando. Mi hija habló por primera vez gracias a la tuya. Eso para mí no tiene precio». «¿Y eso qué?», respondió Reina, cruzándose de brazos. Víctor bajó la voz. «Quiero que Luciana venga a vivir con nosotros. Un tiempo. No para quitártela, no para alejarla de ti. Tú puedes venir también, pero que tenga un lugar donde dormir, un baño, ropa limpia, escuela. No es caridad, es agradecimiento. Y también, porque me importa». Reina se quedó muda. Por un segundo, su rostro cambió. Fue rápido, como un parpadeo, pero lo suficiente para que él lo notara. Se le aguaron los ojos, pero los apretó con fuerza. No dijo nada. «No quiero hacer esto difícil», insistió Víctor. «Solo piénsalo. No tienes que decidir ahora». Luciana, desde el piso, lo miró con atención. «¿De verdad puedo dormir con Isabela?», preguntó emocionada. Víctor le sonrió. «Sí, si tu mamá dice que sí». Reina dio media vuelta. Caminó unos pasos como queriendo alejarse. Se frotó la cara con las manos. Luego volvió y se le paró enfrente a Víctor. «¿Me estás diciendo que me mude contigo? Solo si tú quieres. Es temporal, hasta que tú digas».
¿Y por qué harías algo así? ¿Qué ganas tú? Víctor dudó. No sabía cómo decirlo sin sonar falso. No lo sé. Quizá estoy cansado de ver a gente sufrir y no hacer nada. Quizá siento que te debo algo. O quizá porque no quiero que desaparezcan. Porque siento que si un día dejo de ver a Luciana, algo en mi hija se va a apagar otra vez y no quiero volver a perderla. Reina lo miró como si le costara creerle, como si quisiera reírse y llorar al mismo tiempo. No respondió. Se agachó, le limpió la boca a su hija con un pedazo de servilleta y le acarició el cabello. Luego se sentó en el suelo, como si la propuesta la hubiera dejado sin fuerzas. «Dame un día», dijo bajito. Víctor asintió sin presionar más. Se despidió con una mirada y se fue. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su casa como alma en pena, con el café en la mano, revisando cuartos, mirando fotos viejas, recordando momentos que ya no volvían. Pensó en su esposa, en cómo sería todo si ella estuviera viva. ¿Le hubiera parecido una locura lo que estaba haciendo? ¿Le hubiera dicho que se estaba metiendo en algo que no le correspondía? ¿O le hubiera dicho que estaba haciendo lo correcto? Nunca lo sabría, pero lo que sí sabía era que algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo que debía. Al día siguiente, fue al parque a la hora de siempre. Isabela también iba. Llevaba una mochila pequeña con juguetes, una cobija doblada y una carta hecha con plumones, llena de dibujos de ella y Luciana. Al llegar, Luciana corrió hacia ellas. Reina estaba de pie, con la cara seria, pero no molesta. Llevaba una bolsa de plástico con algunas cosas, un cambio de ropa, un cepillo viejo, una foto doblada. «Nos vamos contigo», dijo, sin rodeos. «¿Segura?», preguntó Víctor. «Por ahora, pero si no me gusta algo, nos vamos. Y no te atrevas a tratarme como a una empleada. Yo no vengo a servirte. Vengo por mi hija». Víctor asintió. «No espero nada de ti. Solo que estés bien. Las dos». Reina respiró profundo. «Está bien, pero que quede claro, no somos parte de tu mundo. No somos uno de tus proyectos». Víctor no respondió. Solo cargó la bolsa de Reina en silencio. Subieron a la camioneta. Luciana y Isabela iban atrás, hablando como si no pasara nada, como si no supieran todo lo que estaba en juego, como si no supieran que ese día, sin quererlo, su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La primera noche en la casa fue rara, no tensa, no incómoda, solo rara, como si todos estuvieran probando cómo moverse sin chocar. Reina se quedó en la recámara de invitados, una que apenas se usaba desde que la mamá de Víctor murió. Luciana se fue directo al cuarto de Isabela, como si ya hubiera vivido ahí antes. Las dos se encerraron y no salieron hasta que Víctor las llamó para cenar. Comieron pizza, porque él no había cocinado nada, y no quiso que Reina pensara que la estaba poniendo a prueba. Pidió de más, como siempre, y dejó las cajas en el centro de la mesa para que cada quien agarrara lo que quisiera. Luciana se comió 3 rebanadas, Isabela, 2, Reina apenas 1. Víctor se sirvió 1.5, pero en realidad no tenía hambre. Lo único que hacía era mirar, no descaradamente, pero sí con esa atención que uno pone cuando trata de leer a una persona sin palabras. Cuando terminó la cena, Reina se ofreció a lavar los trastes. Víctor dijo que no era necesario, que podían dejar eso para la mañana, pero ella no lo escuchó. Se paró, llevó todo a la cocina y empezó a enjuagar como si fuera su casa. Él fue tras ella. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. Reina no volteó, pero sabía que él estaba ahí. «Nunca aprendí a cocinar bien», dijo ella, rompiendo el silencio. «Pero lo de lavar platos se me da fácil». «No hace falta», insistió él. «No me gusta sentir que estoy comiendo de arriba. Me da coraje. No estás comiendo de arriba. Estás aquí porque lo necesitas. Igual que yo necesitaba que Luciana entrara a nuestras vidas». Reina cerró la llave del agua. Se secó las manos y se dio la vuelta. «¿Por qué te importa tanto todo esto?» «Porque vi algo en tu hija. Algo que me hizo recordar lo que se siente estar vivo. Y porque vi a mi hija volver a sonreír después de años». Reina lo miró fijo. Por primera vez, sin enojo. «¿Te acuerdas de mí?» «Sí, te vi unas cuantas veces cuando llegué a vivir a esta casa, pero no hablamos mucho. ¿Sabes por qué me fui? Me dijeron que hubo un problema con... algo personal. Estaba embarazada. Tu esposa se enteró. Se puso furiosa. Pensó que era tuyo». Víctor sintió que algo se le apretó en el pecho. ¿Era mío? No, pero eso no le importó. Me sacó de aquí como si fuera basura. No me dejó ni recoger mis cosas. Me humilló frente a todos. Me dijo que si volvía, me iba a denunciar. ¿Y tú, por qué no me dijiste nada? Porque tú no tenías nada que ver.
Nunca pasó nada entre nosotros. Yo era una empleada. Tú ni me mirabas. Pero ella me miraba con odio, como si yo le estorbara. Víctor bajó la cabeza. No sabía qué decir. Recordaba que su esposa podía ser dura, pero no hasta ese nivel. Nunca le habló de Reina. Nunca le dijo por qué la despidió. Solo apareció otra persona y él no preguntó más. Ahora, todo tenía otro peso. ¿Y Luciana nació poco después de eso? Sí. Yo me fui a vivir con una tía, pero no duró mucho. Me quedé sola. Trabajé en lo que pude. Limpié casas. Vendí cosas en los tianguis. Hasta que ya no pude más. Vivimos en la calle los últimos 2 años. Víctor se acercó. Despacio. Nunca me enteré. Te lo juro. No tenías por qué enterarte. Tú tenías tu vida. Yo tenía la mía. ¿Y el papá de Luciana? Nunca quiso saber de ella. Ni me ayudó. Fue una tontería mía, me dejé llevar. Pensé que me iba a cuidar, pero me usó. Cuando le dije que estaba embarazada, me dejó en visto y se largó. Lo siento. No sientas nada por mí. No necesito lástima. No es lástima. Es otra cosa. Es coraje. Por no haber sabido. Por no haber hecho nada. Por no haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa. Reina lo miró un rato. Luego se alejó. Salió de la cocina y subió las escaleras. Víctor se quedó ahí, con el agua de la tarja goteando de fondo. Fue hasta la sala. Se dejó caer en el sillón y se quedó mirando al techo. La verdad que acababa de escuchar lo dejó sacudido. No era fácil pensar que en su propia casa había pasado todo eso, y él nunca lo notó. No era fácil pensar que su esposa, a quien amó tanto, fue capaz de correr a una joven embarazada solo por celos, por miedo, por inseguridad. Esa noche no durmió bien. Se levantó varias veces, revisó a Isabela y Luciana, que dormían juntas como hermanas. Se asomó al cuarto de invitados. Reina dormía en posición fetal, abrazando una almohada. Parecía más chica, más frágil, como si toda su dureza se deshiciera cuando nadie la veía. Al día siguiente, las cosas siguieron su curso. Reina se levantó temprano y preparó huevos con jamón. No dijo nada, solo puso los platos en la mesa. Víctor se los comió sin chistar. Luciana se alistó para ir a la escuela con Isabela. Él hizo llamadas. Consiguió que ambas niñas entraran a la misma primaria privada donde Isabela ya estaba inscrita. La directora fue clara. Lo hacemos por usted, señor Ramírez, porque confiamos en que va a responder. Víctor firmó los papeles, mandó la documentación que Reina apenas tenía en orden y dejó todo listo para que Luciana empezara la siguiente semana. Cuando regresó a casa, Reina estaba en el jardín, fumando. No parecía escondida. Al contrario, estaba sentada en una banca, con la vista fija en las plantas. Gracias por lo de la escuela, dijo sin mirarlo. No tienes que agradecerme nada. Sí tengo, aunque me cueste. ¿Estás bien? No, pero estoy mejor que antes. Víctor se sentó a su lado. ¿Crees que puedas acostumbrarte a vivir aquí? No lo sé. No estoy acostumbrada a estar en lugares limpios, a que la gente me trate bien. Me siento fuera de lugar. Esto también es tu lugar, Reina. Si tú quieres. Ella lo miró con los ojos rojos, pero sin lágrimas. No sé si quiero, pero voy a intentarlo. Por Luciana. Víctor asintió. Y si algún día decides irte, solo dime. Yo no voy a detenerte. Ella se levantó. Aplastó el cigarro en una maceta vacía. Está bien, pero antes de que eso pase, tengo que decirte algo más. Víctor la miró sin moverse. Luciana, a veces tiene recuerdos raros. Dice cosas que no debería saber. Cosas de esta casa. Cosas que yo nunca le conté. Y una vez, cuando era más chica, me dijo que soñaba con un hombre que la abrazaba, con una voz que le decía que todo iba a estar bien. Yo pensé que era un juego, pero ahora que te veo con ella, empiezo a creer que había algo más. ¿Qué estás diciendo? No sé. Solo sé que entre tú y Luciana hay algo que va más allá de los juegos, más allá de Isabela, y me da miedo. Me da miedo que se te meta en el corazón y luego la dejes, porque ella no aguantaría otro abandono. No voy a dejarla. Eso dijiste de tu esposa. Y ella dejó que me echaran a la calle. Esta vez es distinto. Espero que sí, porque si tú la lastimas, yo me voy a encargar de que lo pagues. Así me cueste todo. Y sin decir más, volvió a entrar a la casa. Víctor se quedó ahí, sintiendo que acababa de escuchar la frase más dura y más cierta de todas, porque sabía que esa mujer frente a él, que había vivido el infierno sin perder la fuerza, no hablaba por hablar. Y también sabía, muy en el fondo, que ese momento era solo el inicio de una verdad aún más grande, una verdad que no se había dicho, todavía. Las cosas en la casa estaban tranquilas, o al menos eso parecía por fuera. Luciana ya se había adaptado al uniforme, a los horarios,
al baño con agua caliente, a tener su plato propio con cubiertos que no se perdían, y hasta a tener un espacio en el refrigerador para sus yogurts. Isabela estaba más despierta que nunca. Platicaba como si quisiera recuperar todo el tiempo que pasó en silencio. Contaba chistes, hacía preguntas, y hasta se peleaba con Luciana como cualquier hermana. Para los que no conocían la historia, todo se veía bonito, como una familia feliz. Pero Víctor sabía que lo que se ve en la superficie no siempre refleja lo que hay por dentro, y él no dejaba de hacerse preguntas, muchas. Cada vez que se cruzaba con Reina por el pasillo, le daban ganas de sacar el tema, de decirle directo: ¿por qué Luciana conoce esta casa? ¿Qué estás escondiendo? ¿Hay algo que no me has dicho? Pero no lo hacía, no por cobarde, sino porque intuía que si lo decía de la forma equivocada, ella se iba a ir. Y si Reina se iba, se llevaba a Luciana. Y si Luciana se iba, Isabela volvería a caer en ese silencio triste que lo asustaba más que cualquier otra cosa. Así que se callaba. Pero observaba todo. Una mañana, mientras Víctor tomaba café en la terraza, Luciana se le acercó y se sentó a su lado sin decir nada. Él bajó el periódico y la miró con una sonrisa. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Sí, contestó la niña, mientras se acurrucaba contra su brazo. Qué bueno. ¿Te gustó lo que preparó Reina anoche? Sí, me gusta cuando cocina, aunque a veces le salen quemados los frijoles. Víctor rió bajito. A mí también me pasaba antes. Todo me sabía a humo. Luciana lo miró con atención, como si le estuviera viendo algo más allá de la cara. ¿Tú vivías aquí desde antes? ¿Antes de qué? ¿De que yo llegara? Sí, esta era mi casa desde antes de que naciera Isabela. Luciana se quedó callada unos segundos. A veces tengo sueños raros. ¿Raros cómo? Sueño que estoy en este jardín, pero está más pequeño, y hay flores por todas partes, y una señora me peina sentada en una banca. Víctor tragó saliva. ¿Te acuerdas de la señora? No, solo sé que tenía manos suaves, me cantaba, pero cuando trato de verle la cara, se me borra. Víctor sintió que algo se le apretaba en el pecho. Esa banca existía, era de fierro, con los costados verdes y el respaldo con una figura de pájaros. La había mandado a hacer su esposa, años atrás. Ya no estaba ahí. La quitó cuando Isabela empezó a caminar porque una vez se pegó la cabeza con el filo. Desde entonces, esa banca estaba guardada en el sótano. Luciana nunca la había visto, pero la describió como si la recordara. ¿Le has contado eso a tu mamá?, preguntó él. Luciana negó con la cabeza. No, ella no quiere que hable de cosas viejas. ¿Y por qué no? Dice que soñar mucho hace que te duela el corazón. Víctor no supo qué responder. Solo le acarició el cabello y le dijo que si algún día quería hablar, él la iba a escuchar. Esa tarde, cuando Reina llegó de recoger a las niñas, Víctor le pidió que hablaran. Se sentaron en la sala. Él no rodeó el asunto. Necesito saber la verdad. Reina ya sabía de qué se trataba. No puso cara de sorpresa, ni fingió no entender. ¿Cuál verdad?, dijo con tono seco. Luciana conoce esta casa. Sabe detalles que no debería, cosas que ni Isabela recuerda. ¿Me estás ocultando algo? Reina apretó los labios. No quería hablar. Se notaba. ¿Es mi hija?, soltó él. El silencio que siguió fue como un golpe seco. No hubo gritos, no hubo escándalo. Solo esa pregunta cayendo como piedra en medio de la sala. Reina lo miró fijo. Sus ojos no mostraban miedo, pero sí un cansancio muy profundo. No. ¿Segura? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tú no eres el único que vivió aquí. Porque no todo gira alrededor de ti. Porque hay cosas que pasaron que tú no viste. Entonces, ¿quién es el papá? Reina bajó la mirada. No dijo nada. ¿Lo conocí? No quiero hablar de eso. Pero yo sí. Necesito saberlo. Por ella. Por Isabela. Por todos. Reina se levantó. Caminó hasta la ventana. Se cruzó de brazos. Te voy a decir algo. Pero no me vas a gustar cuando lo escuches. Dímelo igual. Tú no te enteraste. Pero mientras tu esposa vivía aquí, no eras el único hombre en su vida. Y uno de esos hombres era alguien muy cercano a ti. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el verdadero padre de Luciana es alguien que tú considerabas tu hermano. Víctor sintió que el mundo se le venía encima. Solo había una persona que encajaba en esa descripción. Eduardo Salgado, su mejor amigo desde la prepa, su abogado de toda la vida, el padrino de Isabela. ¿Eduardo? Sí, él. Estuvo con tu esposa, más de una vez, cuando tú no estabas, cuando tú confiabas, cuando tú pensabas que todo estaba en orden. Estás diciendo que Luciana, sí, es hija de tu esposa, pero no tuya. Víctor se dejó caer en el sillón. No podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque nadie lo supo.
porque ella se lo llevó a la tumba, porque Eduardo no quiso saber nada, y porque yo encontré a Luciana después, sola, abandonada, con una carta donde decía que era hija de una mujer que trabajó aquí. La recogí, la cuidé, la crié como mía, aunque no tenga mi sangre. Eso no tiene sentido. Claro que no. Nada de esto tiene sentido. Pero es lo que hay. Víctor no podía respirar bien. Se levantó, caminó de un lado a otro, se llevó las manos a la cabeza. ¿Y Eduardo lo sabe? Claro que lo sabe, pero lo niega. Dice que no es problema suyo, que eso quedó en el pasado. Víctor se detuvo en seco. ¿Y tú qué ganas con contarme esto ahora? Nada. Solo que sepas que si te metes más en esta historia vas a salir lastimado. Esto no es un cuento bonito. No somos una familia feliz. No estamos jugando a vivir en una casa con jardín. Esto es un campo minado. Y si sigues, vas a explotar. Reina salió de la sala y subió las escaleras sin mirar atrás. Víctor se quedó ahí, parado, con la cabeza dando vueltas. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se tambaleaba, y entendió algo que no había querido aceptar. La sombra del pasado no solo seguía ahí, ahora estaba sentada en su comedor, durmiendo en su casa, y abrazando a su hija como si nada. Eduardo Salgado llegó a la casa de Víctor un viernes a mediodía, con esa misma sonrisa de siempre, la que usaba en las reuniones importantes, y cuando quería cerrar un trato. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada, un portafolio negro y un reloj que valía más que un carro. Se bajó de su camioneta último modelo y caminó por el jardín como si fuera su casa. No tocó el timbre, empujó la puerta del patio trasero, la misma que usaba desde que eran jóvenes, cuando pasaba fines de semana enteros en esa casa, echado en el sillón, viendo partidos o jugando con Isabela. Pero ahora no venía por nostalgia, ahora venía porque se había enterado. Lo supo todo por uno de los empleados del despacho que había visto a Víctor haciendo trámites escolares con 2 niñas. Había preguntado, había investigado, había escuchado, y lo que escuchó no le gustó nada, que una niña de la calle vivía ahora en la casa, que su madre también estaba ahí, que Víctor estaba gastando dinero en ellas, que las había metido a una escuela privada, y peor aún, que la niña podía tener un lazo con alguien que él conocía bien. Víctor estaba en la cocina, lavando un plato. Escuchó la puerta trasera abrirse y no se sorprendió. Supo al instante que era Eduardo. Lo conocía demasiado bien. «Llegas sin avisar, como siempre», dijo sin voltear. «Y tú, como siempre, metido en problemas», respondió Eduardo, entrando con paso firme. Víctor se secó las manos con una toalla y lo miró directo a los ojos. «¿Qué quieres?» «Hablar». «¿Sobre?» «Sobre lo que todos están murmurando y tú haces como que no ves». Víctor cruzó los brazos, apoyado contra la barra. «Aquí no hay chismes, Eduardo. Si tienes algo que decir, dilo de frente». Eduardo dejó su portafolio sobre la mesa y lo abrió. Sacó unos papeles. «¿Reconoces esto?» Víctor le echó un vistazo. Eran registros legales. Uno tenía su firma. Otro era una carta del colegio. Otra más era un comprobante de seguro médico a nombre de Luciana Sánchez. «¿Estás revisando mis movimientos?» «Estoy cuidando tus intereses, que es mi trabajo. Tú me diste poder legal para velar por todo lo que tenga que ver con tu patrimonio. ¿Y sabes qué veo aquí? Ilumíname. Veo que estás comprometiendo bienes importantes, que estás actuando de forma emocional, que estás metiendo a una niña sin apellido en tu casa y que estás dejando que una mujer con antecedentes de abandono viva contigo». Víctor sintió que le subía la presión. ¿Antecedentes? ¿De dónde sacaste eso? Reina estuvo fichada por abandono de hogar. En 2019. La acusan de dejar sola a Luciana durante 3 días. Una vecina fue quien la reportó. No fue a la cárcel porque no la encontraron. ¿Eso quieres para Isabela? ¿Ese tipo de gente? Víctor apretó los puños. Ella no es esa persona. Estás sacando cosas del pasado que no entiendes. No tengo que entenderlas. Mi obligación es protegerte. Si algo sale mal con esa mujer, si la niña hace algo y alguien se entera que vive aquí, tú eres el que va a pagar las consecuencias. ¿Quieres que tu hija pierda su herencia por una decisión mal tomada? ¿Qué estás insinuando? Eduardo dio un paso más cerca. Que si alguien quiere meter mano, lo va a hacer. Y si tú sigues así, dando acceso a desconocidas, te pueden declarar inestable. Podrías perder la tutela de Isabela. Ahí, Víctor lo entendió todo. No era preocupación, no era lealtad, era otra cosa. Una amenaza disfrazada de consejo. Eduardo estaba jugando sucio. Con calma, se sentó frente a él. ¿Y tú qué ganarías con eso, ah? Eduardo no respondió de inmediato. Caminó por la cocina, tocando los muebles como si le pertenecieran.
Solo quiero que estés bien. No, no, no. Ya no me trates como un cliente más. ¿Qué estás buscando? No me hagas esto difícil, Víctor. Eres mi hermano, pero estás cometiendo errores graves. Esta mujer te está manipulando. Reina no me manipula. No me pide nada. No me exige nada. No quiere quedarse. Solo está protegiendo a su hija. ¿Y tú estás seguro de que es su hija? Víctor se quedó callado. ¿Y si no lo es? ¿Y si es tuya? ¿O de tu esposa? ¿O de alguien más que no quieres aceptar? ¿Sabes lo que pasaría si los medios lo descubren? ¿Tú crees que me importa lo que digan los medios?, dijo Víctor levantándose. Debería. No por ti, por Isabela. Si la gente empieza a hablar, si cuestionan tu estabilidad, tu entorno, tu capacidad para ser padre, un juez puede quitarte a tu hija. ¿Y tú te presentarías ante un juez para lograr eso? Si con eso te obligo a reaccionar. Sí. El silencio se volvió pesado. Los dos hombres se quedaron mirándose, como dos lobos midiendo territorio. ¿Por qué me haces esto, Eduardo? Porque tú ya no piensas con la cabeza. Te estás dejando llevar por emociones, por culpa, por fantasmas. ¿Y qué pasa si todo esto no es solo culpa? ¿Y si Luciana sí tiene derecho a estar aquí? Eduardo alzó las cejas. ¿Estás dudando? ¿Crees que es tu hija? Víctor no respondió. Haz una prueba de ADN, sugirió Eduardo. Sal de dudas. Y cuando veas que no lo es, mándalas lejos, antes de que sea tarde. ¿Y si sí lo es? Eduardo lo miró con frialdad. Entonces te vas a arrepentir de no haberlo sabido antes. Tomó su portafolio, lo cerró y se fue sin decir adiós. Víctor se quedó solo en la cocina, sintiendo que acababa de entrar en una guerra. Y lo peor era que el enemigo no gritaba, no atacaba de frente, solo sonreía, hablaba bajito, usaba trajes caros y conocía cada rincón de su vida. Esa noche llovía, de esas lluvias tercas, con truenos que se sienten en el pecho y gotas gordas que suenan en los cristales como si quisieran romperlos. Víctor estaba en su estudio, sentado frente al escritorio sin hacer nada. Tenía el celular en la mano, pero no escribía, no hablaba, solo miraba la pantalla apagada. Ya había pasado una semana desde que Eduardo le soltó esa amenaza disfrazada de advertencia. Desde entonces, no había dormido bien. Caminaba de un lado a otro. Pensaba demasiado. Dudaba de todo, incluso de sí mismo. Y esa noche, como muchas otras, se volvió a hacer la misma pregunta. ¿Y si Eduardo tiene razón? En eso estaba, cuando escuchó pasos en la escalera, lentos, sin prisa. Luego la puerta del estudio se abrió sin tocar. Era Reina. Tenía el rostro serio, el cabello húmedo, y una de sus manos temblaba un poco. Víctor no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano ella vendría. Solo no sabía cuándo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ya estás aquí. Reina entró despacio y cerró la puerta con cuidado. Caminó hasta el sofá del fondo y se sentó, pero no se recargó. Se quedó derecha, con la espalda tensa, como si fuera a rendir cuentas. ¿Te dijo algo, Eduardo? Víctor se acomodó en su silla, sin dejar de mirarla. Sí, lo suficiente. Entonces ya sabes que lo sabe. Él sospecha, pero no tiene pruebas. No las necesita. Él siempre supo la verdad. Solo se hizo el tonto. ¿Y tú por qué no me lo dijiste antes? Reina bajó la mirada. Se tardó en contestar. Porque no quería que me vieras igual que a ella, igual que a tu esposa. ¿Qué tiene que ver ella? Reina apretó los labios. Se levantó del sillón y empezó a caminar por la habitación. La primera vez que vine a esta casa tenía 18 años. Era nueva. Venía de provincia. No sabía nada. Tu esposa ya vivía aquí, aunque tú no. Yo la admiraba. Tenía ropa bonita. Hablaba con seguridad. Caminaba como si el mundo fuera suyo. Pero también tenía algo raro. Una rabia escondida. Una forma de mirar que lastimaba. Víctor no interrumpió. La dejó hablar. Un día, me hizo limpiar la biblioteca. Me pidió que no tocara unos cajones. Pero lo hice. Tenía curiosidad. Y ahí encontré cartas. Escritas a mano, firmadas por Eduardo. Cartas románticas, intensas, llenas de cosas que no se decían entre amigos. Ella las tenía guardadas. Pero no como recuerdo. No por cariño. Las tenía por poder. Para usar contra él. Para recordarle que ella mandaba. ¿Tuvieron algo? Claro que sí. No por mucho tiempo, pero sí. Él venía a escondidas. A veces solo la miraba desde el coche. Otras veces entraba cuando no había nadie. Yo lo vi salir una madrugada. Me vio. Me dijo que no hablara. Que no era asunto mío. Yo solo obedecí. ¿Y qué pasó después? Ella se embarazó. No sé si tú ya salías con ella. Si fue antes o durante.
Pero el tiempo no miente. Cuando tú la llevaste de blanco al altar, ella ya sabía que el bebé no era tuyo, y Eduardo también lo sabía. Pero ninguno de los dos te lo dijo. No les convenía. Tú eras el camino cómodo, seguro, el nombre importante, la vida tranquila. Víctor se apoyó en el respaldo. Todo lo que escuchaba le sonaba como una película barata, pero en sus entrañas sabía que era verdad. ¿Y Luciana? Reina se acercó más. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas, por rabia contenida. 1 año después me fui de esta casa. Ella me echó. Dijo que yo sabía demasiado. Me acusó de inventar cosas. Me gritó que si contaba algo, me iba a destruir. Me fui con lo poco que tenía. No dije nada. Me tragué la lengua por miedo. Tiempo después, me enteré de que ella había tenido un aborto. Eso decía la gente, pero nunca hubo pruebas. Y de repente, desapareció del hospital por unos días. Cuando volvió, nadie hablaba del tema. Víctor sentía un nudo en la garganta. ¿Y tú crees que...? No lo creo. Lo sé. Porque años después, cuando vivía en un albergue, conocí a una mujer mayor. Me contó de una niña que habían dejado en una parroquia. Tenía una notita en el pañal. Decía su nombre. Luciana. Tenía 3 meses. Nadie la reclamó. Esa mujer la crió unos años, pero enfermó. Me la dio a mí. Me dijo que me la quedara, que yo tenía algo distinto, que la niña me necesitaba. Y yo la tomé. No pregunté nada. Solo la abracé. ¿Y la nota? ¿La tienes? Sí, está guardada, junto con una foto. ¿Foto de qué? De tu esposa, con Luciana en brazos, en un sillón de esta misma casa. Víctor se levantó. Caminó hacia ella, despacio. ¿Por qué guardaste eso? Porque era lo único que podía probar que no estaba loca, que lo que vi, lo que viví, era real. ¿Y por qué me dejaste pensar que tú eras su madre? Porque yo la crié, porque la amé, porque me duele más que me la puedan quitar que cualquier mentira que haya dicho. ¿Tú sabes lo que es cargar a una bebé enferma a las 3 de la mañana sin tener con qué comprar una medicina? ¿Tú sabes lo que es vender tu suéter para comprarle leche en polvo? Yo no la parí, pero es mía, mía en todo lo demás. Víctor no dijo nada, solo respiraba hondo, como si necesitara más oxígeno del que el aire le daba. Entonces, ¿Luciana es hija de mi esposa y de Eduardo? Reina asintió con lentitud. Sí, y él lo sabe, pero no la quiere, no la quiso nunca. Dijo que no era su problema, que ella tomó su decisión y que él no iba a cargar con eso. Víctor se llevó las manos a la cabeza, se alejó unos pasos, luego volvió. ¿Y por qué decírmelo ahora? Porque Eduardo ya se movió. Lo vi cerca del colegio. Le tomó fotos a Luciana. A escondidas. Lo vi yo misma. Me escondí para que no me viera. No sé qué planea, pero algo trama. No me fío de él. ¿Y tú? ¿En qué confías? Reina lo miró directo. En Luciana, en lo que ella despierta en tu hija. Y en ti, aunque me cueste. Víctor se acercó. Le puso una mano en el hombro. Gracias por decírmelo. No me des las gracias. Esto apenas comienza. Eduardo no es de los que se rinde. Y ahora que sabe que la niña existe, va a hacer todo lo posible por desaparecerla. No va a poder. ¿Y si te lo quita todo? ¿Y si te hacen quedar como un loco? ¿Y si meten abogados, periodistas, jueces? Entonces me paro frente a todos y digo la verdad. ¿Incluso si eso significa que vas a perder tu nombre? Víctor apretó los dientes. Sí, porque ahora sé que hay algo más importante que mi nombre. La verdad. Y Luciana merece saberla. Reina bajó la cabeza. Por primera vez, lloró en silencio. Víctor no la abrazó. No le dijo nada. Solo se quedó ahí, parado a su lado, sabiendo que esa noche había cambiado algo para siempre. Lo que era un secreto, ya no lo era más. La casa estaba en silencio. No el silencio cómodo de una tarde tranquila, sino uno tenso, incómodo, como si todos respiraran más bajito de lo normal. Era domingo, pero no se sentía como domingo. Nadie hablaba, nadie prendía la tele, nadie ponía música. Luciana estaba en el cuarto con Isabela, dibujando. Reina no había salido de la habitación desde el desayuno, y Víctor llevaba más de 1 hora sentado en la mesa del comedor, con el celular en la mano y la mirada clavada en la carpeta gris que estaba frente a él. Dentro de esa carpeta estaban los papeles del laboratorio, la prueba de ADN, la que había pedido por su cuenta, en secreto, la que podía cambiarlo todo. No fue una decisión fácil, le costó tomarla. No se lo dijo a Reina, ni siquiera se lo insinuó, pero después de todo lo que había escuchado, después de esa noche donde se le cayeron todos los esquemas que tenía sobre su esposa, su mejor amigo y la niña que ahora dormía bajo su techo, supo que no podía quedarse solo con las palabras. Necesitaba certeza, y la única manera de obtenerla era esa, una prueba. Lo había hecho de la forma más cuidadosa posible, una muestra de saliva de Luciana,
Otra suya. Las tomó un jueves, cuando ella se quedó dormida viendo películas, con un hisopo, suave, sin despertarla. Luego lo mandó todo al laboratorio privado con el que su empresa trabajaba desde hacía años. Les pidió discreción. Ellos no preguntaron nada. En 3 días, los resultados estaban listos. Ahora estaban ahí, frente a él. Dentro de ese sobre que todavía no se atrevía a abrir, tomó aire. Lo soltó. Tomó aire otra vez. Finalmente, con las manos temblando, abrió la carpeta, sacó el informe, leyó la primera línea, luego la segunda, y en la tercera, se detuvo. No había coincidencia genética. Luciana no era su hija biológica. Lo leyó 2 veces más, luego una tercera. Buscó otra hoja, otra prueba, algo que dijera lo contrario. Pero no había error, no había duda. Era claro, no había lazos de sangre entre ellos. Ninguno. Y sin embargo, algo en su pecho no encajaba con lo que decían esos papeles. Cerró la carpeta. Se quedó ahí sentado, sin moverse. Le dolía, sí, pero no como pensaba. Le dolía más por lo que implicaba, porque en el fondo, una parte de él quería que sí lo fuera. No por orgullo, no por tener razón, sino porque eso hubiera hecho todo más fácil, más claro, más justificable. Pero ahora, con la verdad sobre la mesa, lo único que tenía claro era que tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Horas después, al caer la tarde, Reina bajó. Estaba seria, como siempre, con esa expresión de no espero nada de nadie, que ya era parte de ella. Se sirvió un café, miró a Víctor y se sentó frente a él. ¿Ya lo hiciste? Víctor no respondió de inmediato. Sí. ¿Y? No es mía. Reina no se sorprendió. Solo bajó la mirada. ¿Lo vas a decir? ¿A quién? A ella. A Luciana. Víctor se quedó pensando. Lo había considerado. Decírselo directo, sin rodeos. Pero luego pensó en los ojos de la niña, en cómo lo miraba cuando le hablaba, en cómo se acurrucaba en su pecho cuando tenía frío, y supo que esa verdad no era para hoy, ni para mañana. No, no todavía. Reina asintió. Está bien. ¿Y tú? ¿Tú crees que ella lo sepa? No lo sé. A veces creo que sí, a veces creo que lo sospecha, pero tiene tanto miedo de perder un lugar donde se siente segura, que prefiere no preguntar. No la voy a echar. Lo sé, pero no todos pensarán como tú. ¿Estás hablando de Eduardo? Él ya lo sabe, Víctor. Lo sabía desde el principio. Por eso se puso nervioso. Porque sabe que en cualquier momento, si Luciana habla, si alguien investiga, si sale una foto, si se arma un escándalo, su nombre va a salir embarrado. ¿Y tú qué crees que va a hacer? Reina se quedó callada unos segundos. Él no va a venir de frente. No es así. Se va a mover por debajo. Papeles, llamadas, abogados, jueces. Va a esperar el momento perfecto para pegar donde más duele. Isabela. Sí. Él sabe que si te ataca ahí, te quiebra. Víctor se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro. Entonces tenemos que adelantarnos. Ir a un juez, contar todo, poner a Luciana bajo mi custodia oficial. Eso nos protegería. ¿Tú crees que van a darte la custodia de una niña que no es tuya, que fue abandonada, que no tiene apellido legal, solo por buena voluntad? Tengo recursos, tengo conexiones, y él también, y más que tú. Víctor se detuvo en seco. ¿Y si la adopto? Reina lo miró como si le acabara de hablar en otro idioma. ¿Qué? Sí, legalmente. Que lleve mi apellido, que quede registrada como mi hija. Eso bloquearía cualquier movimiento de Eduardo. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. Reina respiró profundo. Se notaba que no esperaba eso, que no sabía si sentirse aliviada, asustada o agradecida. ¿Y si un día ella se entera? ¿Y si te odia por no haberle dicho la verdad? Eso lo voy a cargar yo, no tú. Y cuando llegue ese día, si llega, le diré que lo hice por amor, porque lo que siento por ella no depende de un papel, ni de una prueba. Reina se levantó, se acercó a él. Víctor, ella te quiere, no como a un protector, te quiere como a un papá, y eso no se inventa, ni se obliga, ni se compra. Entonces no hay más que pensar. ¿Estás listo para lo que se viene? Nunca estuve más listo. Reina lo abrazó. No un abrazo largo, ni fuerte, ni de esos que se dan en las películas. Fue un abrazo corto, apretado, tembloroso, pero sincero. En el segundo piso, sin saber lo que se había decidido abajo, Luciana dormía abrazada al peluche viejo de Isabela, y aunque no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El lunes amaneció con un cielo gris. No llovía, pero el aire estaba pesado, como si algo grande estuviera por caer. En la casa, todo parecía normal. Reina preparaba el desayuno. Víctor le ponía jugo a las niñas.
Isabela y Luciana bromeaban en la mesa como hermanas de toda la vida, discutiendo si llevar 1 o 2 paquetes de galletas a la escuela. Nada parecía fuera de lo común, pero para Víctor, ese día no era cualquier día. Esa mañana tenía cita con su abogado nuevo para comenzar el proceso de adopción de Luciana, oficial, legal, total, y con eso, ponerle fin al miedo que Eduardo le había metido como veneno por debajo de la piel. Cuando dejó a las niñas en la escuela, se quedó dentro del coche unos minutos, en silencio. Las vio entrar al edificio, con sus mochilas al hombro, empujándose de broma, como si todo en el mundo estuviera bien, y por un segundo, deseó poder congelar ese momento, guardarlo en una caja y protegerlo de todo, porque sabía que, tarde o temprano, la calma se iba a romper, y tenía que estar listo. La reunión con el abogado fue clara. Había que mover muchos papeles, ver el tema del apellido, del historial médico, de los documentos de Reina, buscar testigos, comprobar el entorno familiar, defender que era un acto por amor, no por interés, y sobre todo, evitar que el proceso llamara la atención de terceros. Nadie debía saberlo, especialmente no Eduardo. Víctor firmó los papeles sin dudar. El abogado, un hombre serio pero amable, le dijo que el proceso podía tardar, pero que había una forma de adelantar ciertos pasos si se demostraba que la niña estaba en riesgo. ¿En riesgo de qué?, preguntó Víctor. De abandono, de que alguien quiera sacarla de su hogar, de que exista una persona con intereses legales sobre ella. Ahí se le encendió la alarma. Eduardo, ¿y si esa persona es un familiar biológico? Entonces la cosa cambia, pero hay que probarlo. ¿Usted tiene pruebas de que alguien más podría ser el padre? Víctor dudó. Podía mostrar la prueba de ADN donde se descartaba como padre, pero Eduardo no tenía pruebas directas, aunque Reina había mencionado una carta, una foto. Voy a conseguirlas, dijo. Le aconsejo que lo haga pronto. Si alguien más se adelanta, podría intentar reclamar la custodia. Víctor regresó a casa con la cabeza llena de ideas, pasos, estrategias. Subió directo al cuarto de Reina. Tocó. Ella abrió con cara de preocupación. ¿Pasó algo? Necesito esa foto. ¿Y la nota? Reina no preguntó. Caminó hasta su closet. Sacó una caja de zapatos vieja. Dentro estaba una bolsa sellada con cinta. Víctor la abrió con cuidado. Sacó la nota escrita en papel arrugado. La letra era redonda, firme. Decía: su nombre es Luciana. Cuídenla. Ella no debe saber nada. No había firma. Solo eso. Y la foto era ella, su esposa, sentada en un sillón con Luciana en brazos. No había duda. Era su sala, su alfombra, su pared. La mujer sonreía, pero sus ojos estaban apagados, como si hubiera aceptado algo sin estar feliz. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó Víctor. No sé. La señora del albergue me la dio. ¿Y la nota? Venía pegada al pañal. Víctor tomó ambas cosas. Las metió en una carpeta. Reina lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Luciana va a ser mi hija, pase lo que pase. Esa tarde, cuando las niñas regresaron, Víctor las recibió en la puerta como siempre, pero esta vez, al ver a Luciana, se agachó, la abrazó más fuerte y le dijo al oído: gracias por llegar a nuestras vidas. Luciana no entendía por qué, pero sonrió. Esa noche, mientras todos dormían, Víctor recibió una llamada. Número desconocido. Respondió con el corazón acelerado. Sí, silencio. ¿Quién habla? Tú crees que puedes hacer las cosas por tu cuenta, ¿verdad? La voz era de Eduardo. Ya no tengo que pedirte permiso para nada. Te estás metiendo en un lío que no entiendes. No sabes con quién estás jugando. ¿Y tú sí? ¿Tú sabes el daño que hiciste? Yo no hice nada. Pero tú sí. Estás metiendo a una niña que no es tuya en tu casa. Vas a perderlo todo. No la voy a dejar sola. Ya no. Entonces prepárate, porque esto no se va a quedar así. Y colgó. Víctor sintió que la sangre se le helaba. Se sentó en la cama, con la carpeta entre las manos, la foto y la nota adentro. Sabía que Eduardo se estaba moviendo. Sabía que no iba a parar. Pero también sabía que él no era el mismo de antes y que ahora no estaba solo. Al día siguiente, el abogado lo llamó temprano. Ya registramos la solicitud. Y quiero que sepa algo. Que la jueza que lleva el caso acaba de recibir una denuncia anónima. ¿Qué tipo de denuncia? Que usted está conviviendo con una menor en situación irregular. Que la madre es inestable. Que la niña puede estar en peligro. ¿Y quién la mandó? No lo dicen. Pero usted y yo sabemos quién fue. Víctor se quedó en silencio. Tenemos que acelerar esto, señor Ramírez, o alguien más va a tomar decisiones por usted.
Colgó. Víctor se recargó en la silla, miró hacia el patio, y ahí, en el columpio, estaban Luciana e Isabela. Una empujaba a la otra. Las dos reían, las dos gritaban, las dos vivían. Y en ese momento, entendió que más allá de la sangre, de los papeles, de las amenazas, el resultado ya estaba dentro de él. No necesitaba más pruebas. Luciana era su hija, punto, y nadie se la iba a quitar. Nadie. La carta de notificación llegó un martes por la tarde. La dejaron en un sobre blanco, sin remitente, pero con el sello oficial del DIF. Reina fue la que la recibió. Abrió la puerta cuando escuchó el timbre y vio a un mensajero con uniforme gris, que apenas levantó la vista para decir su nombre. Ella apenas contestó con un sí, y el tipo ya le estaba extendiendo el sobre. Luego se fue sin decir nada más. Reina cerró la puerta con el corazón latiéndole fuerte. Había algo en ese sobre que no le gustaba, y no era solo por el logotipo en la esquina. Era la sensación, ese presentimiento en la panza que uno tiene cuando ya sabe que algo malo viene. Víctor estaba en la cocina. Tenía harina en la camisa porque intentaba hacer pan con Isabela y Luciana, siguiendo un video de internet. Todo era un desastre. La mezcla no levantaba. La cocina parecía zona de guerra, y las niñas no paraban de reír mientras le echaban harina en la cara. Era uno de esos momentos bonitos, tranquilos, que no parecen gran cosa, pero que se quedan en la memoria por años. Justo por eso, cuando Reina entró con el sobre en la mano y la cara pálida, Víctor supo que ese momento se había terminado. «Llegó esto», dijo ella, extendiéndole el papel. Víctor se limpió las manos con un trapo y lo tomó. Lo abrió con cuidado, como si fuera una bomba, y al leer las primeras líneas, supo que sí lo era. Se informa que, debido a una denuncia recibida, se ha abierto un expediente temporal para investigar las condiciones en las que vive la menor Luciana Sánchez. Se le heló la sangre. Reina lo miraba sin moverse. «¿Qué más dice?», preguntó. Víctor siguió leyendo en silencio. Un equipo del DIF iba a hacer una visita en menos de 72 horas. Iban a hablar con él, con Reina, con las niñas. Iban a evaluar la casa, los vínculos familiares, la escolarización de Luciana, todo. Si encontraban algo que no cuadrara, podían retirar a la niña de la vivienda de forma provisional hasta aclarar la situación. Víctor cerró los ojos. Lo primero que pensó fue en Eduardo. Nadie más podía haber hecho eso. Nadie más sabía lo suficiente. Nadie más tenía tanto interés en destruir lo que estaban construyendo. Y nadie más era capaz de mover sus fichas con esa frialdad. «Fue él», dijo Reina, como si le leyera la mente. «Sí, te lo dije. Lo sé». Las niñas llegaron corriendo a la cocina en ese momento, con las manos llenas de masa. Isabela dijo que la mezcla ya estaba lista para ir al horno. Luciana reía como si todo fuera un juego. Víctor las miró un segundo, y luego volvió a guardar el sobre en una carpeta sin decir nada. «Vamos a seguir», dijo con una sonrisa fingida. «¿Pasa algo, papi?», preguntó Isabela. «No, mi amor, todo bien. Solo estamos leyendo cosas aburridas». Reina entendió que no era momento de alarmarlas. Volvieron a la masa, al desastre, a las risas. Pero por dentro, los adultos ya estaban preparando una batalla. Esa misma noche, Víctor llamó a su abogado. «Tenemos 72 horas», le dijo. «Hay que movernos rápido. Documentación, testigos, informes médicos, cartas escolares y algo muy importante, que no haya nada fuera de lugar, ni una caja en el pasillo, ni una fuga en el baño. Te van a revisar todo como si fueras criminal, y si deciden sacarla, pueden hacerlo, pero no sin pelear. Tú eres tutor legal en proceso. Podemos frenar cualquier traslado con una orden de suspensión. Hazlo. Necesito algo más», agregó el abogado. «¿Tienes pruebas contra Eduardo?» «Solo la palabra de Reina y la historia de la niña. Eso no basta. Necesitamos hechos. Algo que lo ate a la denuncia». Víctor colgó y se fue directo a su computadora. Revisó cámaras de seguridad. Nada. Revisó correos. Nada. Luego, sin mucha esperanza, revisó su buzón de voz, que llevaba semanas sin abrir. Y ahí encontró algo. Un mensaje. De un número privado. «Víctor, ya tomé las medidas necesarias. Te dije que esto no se iba a quedar así. La ley está de mi lado. Yo no voy a dejar que destruyas tu vida por una niña que ni siquiera es tuya». Lo escuchó 3 veces. Luego lo guardó como archivo de audio. Lo mandó al abogado esa misma noche. Su respuesta fue clara. «Con esto podemos hacer algo. Vamos a girar la defensa en torno a eso. A demostrar que hay un conflicto personal y que la denuncia fue por venganza». Pero no era suficiente.
Sabían que el DIF no se guiaba por intenciones, sino por hechos. Tenían que estar impecables. Así que en las siguientes 48 horas, Reina limpió la casa como nunca. Víctor arregló hasta el último detalle: documentos médicos, informes escolares, cartas de vecinos. Incluso convenció a la directora del colegio de escribir una carta a favor de Luciana, destacando su adaptación, sus avances, su buen comportamiento. Todo, para protegerla. La noche antes de la visita, Reina no podía dormir. Víctor la encontró en la sala, fumando un cigarro que no había encendido. Solo lo tenía entre los dedos, apretándolo con fuerza. «Tengo miedo», dijo, sin levantar la vista. «Yo también. Si se la llevan, no se la van a llevar». «¿Y si sí?» Víctor se sentó a su lado. No la tocó, solo habló con calma. «Entonces nos vamos detrás. La buscamos, peleamos. No la vamos a dejar sola. Nunca». Al día siguiente, llegaron 2 personas del DIF, una mujer de cabello rizado, amable pero firme, y un hombre joven, callado, que llevaba una tableta con formularios. Revisaron la casa, hicieron preguntas, observaron la interacción entre todos, hablaron con Isabela, con Luciana, luego se sentaron en la sala. «Queremos hablar con la menor sin presencia de adultos», dijo la mujer. Víctor y Reina salieron. Se quedaron en la cocina, en silencio, con el corazón en la garganta. Escuchaban murmullos, risas, preguntas. Luciana estaba hablando. Eso era buena señal. Después de 20 minutos, los trabajadores salieron. «Vamos a redactar el informe. Lo enviaremos a la juez del caso. No se tomará ninguna medida inmediata». «¿Eso es bueno?», preguntó Víctor. «Es un respiro, nada más». Y se fueron. Víctor y Reina se miraron. No dijeron nada. Luego fueron directo al cuarto. Luciana estaba ahí, sentada en la cama, con un peluche en brazos. «¿Todo bien?», preguntó Víctor. «Sí, me preguntaron si me sentía querida, y les dije que sí, que aquí tengo una hermana, una mamá y un papá». Y sonrió. En ese momento, supieron que Eduardo podía intentar muchas cosas, pero con cada paso, Luciana hablaba más fuerte, y su voz tenía más fuerza que cualquier amenaza. Las semanas siguientes fueron una mezcla entre correr sin parar y sentir que todo avanzaba en cámara lenta. Víctor se levantaba más temprano que nunca, revisaba documentos, hacía llamadas, respondía correos, y todo eso antes de que siquiera se sirviera su primer café. Reina, por su parte, dejó de fingir que no le importaba lo que pasaba. Se metió de lleno en el proceso legal. Estaba seria, enfocada, como si le hubieran quitado el peso del pasado, solo para ponerle otro, más concreto, pero esta vez con una meta clara: proteger a Luciana. Después de la visita del DIF, el caso no se detuvo. La jueza pidió más informes, más pruebas, más papeles. Víctor y su abogado prepararon un expediente con todo lo que pudieron juntar: informes escolares, fotografías, videos caseros donde Luciana aparecía feliz, conviviendo con Isabela, comiendo en familia, pintando en la mesa del comedor. Querían mostrar que ahí, en esa casa, ella tenía algo más que un techo, tenía un hogar. Pero entonces llegó el golpe que nadie vio venir: una carta formal, firmada por Eduardo. En ella decía que como supuesto padre biológico de Luciana, tenía derecho a solicitar un análisis de ADN y a presentar una petición de custodia. El mundo de Víctor se sacudió. «¿Qué clase de basura es esta?», preguntó Reina cuando leyó el documento. «Lo que te dije que haría», respondió Víctor con rabia contenida. «Jugar sucio, usar lo que juró que nunca le importó. Ahora quiere limpiar su nombre, como si de pronto fuera padre responsable. ¿Y puede hacerlo? Legalmente puede intentarlo, pero va a tener que pasar por encima de nosotros». El abogado lo confirmó. Eduardo había presentado la solicitud, y eso obligaba al sistema a actuar. El juez podía permitir la prueba de ADN. Si salía positiva, él tendría derechos. Derechos que podía usar para alejar a Luciana de su nueva vida. Todo por orgullo, por venganza, por miedo a que su nombre quedara manchado si la verdad salía sola. «Tenemos que movernos antes que él», dijo el abogado. «Si logramos que el proceso de adopción se apruebe antes de que se reconozca legalmente su paternidad, tenemos más armas para defendernos». ¿Y qué implica eso? Una audiencia, una fuerte. Van a revisar cada parte de tu vida, tu historial, tus decisiones, tus vínculos. Van a escarbar en tu pasado y el de Reina. Te van a cuestionar como padre, como hombre, y no puedes quebrarte. Víctor miró a Reina. Ella asintió. «Que lo hagan. No tengo miedo. He pasado por cosas peores».
Isabela y Luciana no sabían todos los detalles, pero notaban la tensión. Preguntaban por qué los adultos hablaban tanto en voz baja, por qué nadie dormía bien, por qué había tantas carpetas en la mesa. Víctor, en un intento por mantenerlas tranquilas, les explicó que estaban haciendo trámites importantes para que todo siguiera como estaba. Luciana lo miró a los ojos cuando le dijo eso. ¿Y no van a llevarme a otro lado? Jamás, respondió él sin dudar. De esta casa no te mueve nadie. El día de la audiencia llegó. Era en una sala fría, sin decoración, con sillas de metal y olor a café recalentado. Reina llevaba un pantalón negro y una blusa sencilla. Víctor iba de traje, pero sin corbata. No quería parecer un empresario más. Quería que lo vieran como lo que era, un papá. Del otro lado estaba Eduardo, impecable como siempre. Traje oscuro, cabello perfectamente peinado, cara de «yo no rompo un plato». Tenía a 2 abogados con él, y una sonrisa sutil, que no soltó en ningún momento. La jueza era una mujer mayor, con gafas gruesas y una voz firme. Empezó pidiendo que se leyeran los motivos del proceso, una solicitud de adopción por parte de Víctor Ramírez hacia la menor Luciana Sánchez, y la objeción presentada por Eduardo Salgado, quien pedía ser reconocido como padre biológico. Los primeros en hablar fueron los abogados. Cada quien defendió a su cliente, con términos legales, con argumentos bien redactados. Pero la jueza no se tragó todo. Interrumpía, preguntaba, exigía claridad. Señor Salgado, usted dice que quiere asumir la paternidad. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace tiempo. ¿Y por qué no hizo nada antes? Porque no estaba seguro de la verdad. ¿Y por qué ahora sí? Porque tengo pruebas. ¿O porque el otro señor quiere adoptarla? Eduardo no respondió. La jueza anotó algo en su libreta. Después fue el turno de Víctor. Él no leyó un discurso, solo habló. Esa niña llegó a mi vida cuando menos la esperaba. No la busqué, no la pedí, pero mi hija habló por primera vez gracias a ella. Eso cambió todo. Desde entonces, no puedo imaginar esta casa sin su voz, sin su risa, sin su presencia. No la tengo por obligación, ni por lástima, la tengo por amor. Y quiero seguir teniéndola como hija. No porque lo diga un papel, sino porque así lo siento, porque ya lo es. La jueza lo miró con atención. ¿Y qué haría si le dicen que no puede quedarse con ella? Peleo. Hasta donde tenga que pelear. No me voy a rendir. Después vino Reina. Se paró frente a todos, sin miedo. Yo la crié. Yo le enseñé a caminar, a hablar, a peinarse. Nadie más estuvo. Ni su mamá, ni su papá. Nadie. Solo yo. Y luego él, dijo señalando a Víctor. No quiero reconocimiento. No quiero dinero. Solo quiero que mi hija esté donde es feliz. Y si ese lugar es esta casa, que así sea. La jueza pidió un receso. Todos salieron de la sala. Víctor y Reina se sentaron en la banca del pasillo, sin decir nada. Eduardo los miraba desde lejos, con los brazos cruzados. Sonreía, pero esa sonrisa ya no tenía fuerza. Ya no era seguro. Ya no era el tipo que tenía todo controlado. Estaba nervioso, y eso, para Víctor, ya era una señal. Cuando regresaron a la sala, la jueza dio la palabra final por ese día. Los documentos presentados serán evaluados. El informe del DIF es favorable hacia la familia Ramírez. La audiencia queda en pausa hasta que se reciba el resultado de la prueba solicitada por el señor Salgado. Mientras tanto, la menor permanecerá bajo la custodia actual. Víctor respiró profundo. No era una victoria total, pero tampoco era una derrota. Al salir, Luciana lo esperaba con Isabela en la banqueta. Habían ido con una niñera, pero al verlo, Luciana corrió a abrazarlo. Víctor la levantó en brazos como si pesara menos que el aire. Reina miraba desde atrás, seria, pero con los ojos brillosos. Y en ese momento, sin importar lo que dijera el juez, el sistema o Eduardo, todos sabían que esa niña ya tenía un hogar, y lo iba a defender, con todo. El día amaneció sin ruido. Víctor abrió los ojos sin despertador, como si su cuerpo supiera que algo estaba mal, antes de que su cabeza lo entendiera. Se sentó en la cama, estiró el brazo hacia el lado derecho, donde normalmente estaría su celular, pero no lo encontró. Tampoco estaba la camisa que había dejado sobre la silla. Salió del cuarto en pijama, bajó las escaleras y encontró todo en silencio. Demasiado. El comedor vacío, la cocina apagada, las luces de la sala aún encendidas, y en medio de la mesa, algo que lo hizo detenerse en seco. Una hoja doblada en 3 partes, con su nombre escrito en lápiz. No era una carta larga. No tenía disculpas ni explicaciones. Solo 5 líneas. Letras firmes,
claras, directas. Me voy. No preguntes por qué. No me busques. Cuídala tú. Yo no puedo más. Reina. Víctor se quedó ahí, leyendo una y otra vez esas palabras. Su primera reacción fue no creerlo. Pensó que quizá era una broma rara, algo malentendido, pero el silencio de la casa se lo confirmó. Reina no estaba. Revisó el cuarto de huéspedes. Vacío. El closet. Abierto. Faltaba su ropa, sus cosas personales, la mochila vieja que había traído el primer día. Todo lo de ella había desaparecido. Se asomó al baño. El cepillo de dientes ya no estaba. La toalla, tampoco. Como si nunca hubiera estado ahí. Subió de dos en dos las escaleras y abrió la puerta del cuarto de las niñas. Las dos dormían profundamente, acurrucadas como siempre. Luciana abrazando el peluche de Isabela, con la cabeza recargada en su hombro. Ninguna se había dado cuenta de nada. Por un segundo, Víctor pensó en despertarlas, pero no lo hizo. Sabía que esa noticia no podía llegarles así, de golpe, sin aviso. Bajó otra vez y buscó su celular. Estaba en la cocina. Tenía 5 llamadas perdidas de Reina, todas entre las 3 y 4 de la madrugada. No las había escuchado. No había sentido el teléfono vibrar. Abrió los mensajes. Uno solo, enviado a las 4:08 am. Te dejo la nota. No puedo quedarme. Perdóname. Marcó de inmediato. El número ya estaba fuera de servicio. Pasaron las horas. Las niñas se despertaron. Bajaron riendo, como siempre. Isabela fue directo al refri a buscar leche. Luciana se sentó en la isla de la cocina, esperando que Reina apareciera con su café de cajeta, como todos los días. Pero no apareció. Víctor intentó mantener la calma. No quería romperles la rutina. Les sirvió desayuno. Puso música suave. Las observó como si estuviera contando segundos. Finalmente Luciana preguntó: ¿Y mi mamá? Víctor respiró profundo. Se sentó frente a ella. Salió. Pero va a tardar un poco. ¿Fue al doctor? No exactamente. ¿Entonces a dónde fue? Víctor no supo cómo contestar. Mintió. Tenía que resolver unas cosas. Pero me dejó dicho que te mandaba un abrazo muy fuerte. Luciana bajó la vista. No insistió, pero se le notaba. Algo sabía. Algo sentía. Reina y ella tenían un tipo de conexión que no necesitaba muchas palabras. Si su mamá no estaba, y no avisó, algo andaba mal. Y aunque no preguntó más, a partir de ese momento, no volvió a sonreír igual. Ese día, Víctor llamó a todos los contactos que tenía. Abogados, conocidos, una amiga que trabajaba en el registro civil, otra que tenía un amigo en la policía. Nadie sabía nada. Reina no tenía familiares cercanos, no tenía un lugar normal al que pudiera regresar, y no había dejado rastro. Nada, ni una ubicación, ni una compra con tarjeta, ni una llamada posterior. La carta era clara. No quería que la buscaran. Pero Víctor no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, después de acostar a las niñas, se sentó en el estudio. Encendió la lámpara del escritorio, sacó la caja con los papeles viejos que Reina le había dado tiempo atrás, la nota, la foto, algunos documentos sueltos, y trató de encontrar alguna pista, algo que le dijera a dónde podía haber ido. Pero no había nada. Reina había sido como una sombra desde el principio, siempre caminando por la orilla, sin dejar huellas, y ahora simplemente se había esfumado. Durante los días siguientes, la casa cambió de ambiente. No era una tristeza visible, no había lágrimas ni lamentos, pero se sentía en el aire. Luciana hablaba menos. Isabela notó la diferencia y trataba de hacerla reír con chistes que antes funcionaban, pero ahora no hacían efecto. Víctor hacía lo posible por mantener la rutina, por llenar los espacios, pero se notaba. El hueco que había dejado Reina no era físico, era emocional. El sábado por la mañana, Víctor encontró a Luciana en el jardín, sola. Estaba sentada en la banca vieja que alguna vez Reina ayudó a pintar. Tenía la cabeza agachada y los dedos jugando con una ramita seca. ¿Estás bien?, preguntó él, sentándose a su lado. Sí. ¿Segura? Mamá se fue, ¿verdad? Víctor no quiso mentir otra vez. Le dolía, pero no quería cargarle más mentiras. Sí. Luciana no lloró, solo bajó más la cabeza. Yo sabía que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ella siempre se va. ¿Qué quieres decir? Cuando está mucho tiempo en un lugar, se pone nerviosa. Dice que no pertenece, que es mejor irse antes de que la saquen. Víctor apretó los puños sin que ella lo viera. Pero tú no te vas a ir, dijo él, firme. Luciana levantó la mirada. Lo miró directo, con esos ojos grandes, llenos de cosas que una niña no debería cargar. ¿Y si ella no quiere que me quede?
Eso no va a pasar. ¿Y si un día también tú te vas? Víctor se le quedó viendo. Luego se agachó, le tomó las manos y le dijo algo que no había dicho nunca. Tú eres mi hija, Luciana. Lo diga o no lo diga un papel. Lo diga o no lo diga ella. No te voy a dejar. Aunque tenga que pelear con el mundo entero. Aunque me quede sin nada. Aquí es tu casa. Y nadie, absolutamente nadie, te va a sacar de aquí. Luciana no dijo nada. Solo se abrazó a él fuerte, como si con eso pudiera detener al miedo. Como si supiera que el mundo podía volver a caerse en cualquier momento. Y por primera vez, Víctor sintió que ya no estaba reaccionando a todo esto. Ahora estaba tomando el control. Reina se había ido, sí, pero él no. Y esa era la gran diferencia. Pasaron 2 semanas desde que Reina desapareció. 2 semanas en las que todo cambió, aunque por fuera pareciera que la casa seguía igual. Las paredes eran las mismas, el jardín se seguía regando con el temporizador automático y las niñas seguían usando los mismos uniformes. Pero algo era distinto. Ya no era solo la ausencia de Reina lo que pesaba, era todo lo que esa ausencia significaba. Un abandono más en la vida de Luciana, una responsabilidad más en los hombros de Víctor, una tensión nueva que ya no venía desde afuera, sino desde adentro, porque cuando uno se queda solo frente a algo que no esperaba, tiene que aprender a moverse con pasos que no conoce. Los primeros días después de que Reina se fue, Luciana no preguntó mucho, solo observaba, callada, atenta, como si estuviera esperando a que algo se rompiera otra vez. Isabela, por el contrario, hablaba más de la cuenta, como si sintiera que ese silencio tenía que llenarse con palabras, con ideas, con ocurrencias. Víctor dejaba que las dos hicieran lo que quisieran mientras él reorganizaba su rutina. Había dejado de ir a la oficina todos los días, delegó proyectos, armó un escritorio improvisado en el comedor, trabajaba desde casa y solo salía cuando era indispensable. Sabía que el momento de actuar legalmente se acercaba. La jueza estaba por tomar decisiones importantes. El abogado se lo había dicho claro por teléfono. Si quieres tener control de lo que viene, no puedes dejar cabos sueltos. Una noche, mientras cenaban pizza recalentada, Isabela se levantó de la nada. Fue a su cuarto y regresó con una hoja llena de dibujos. Se la entregó a Luciana sin decir nada. Eran ellas dos, en diferentes situaciones. En el parque, en la escuela, en el jardín, hasta en pijama comiendo helado. Pero en el centro del dibujo había una palabra escrita con marcador rojo. Hermanas. Luciana la leyó en silencio y luego la abrazó. No lloraron. Solo se quedaron así, apretadas, mientras Víctor las miraba desde la otra punta de la mesa, con la garganta hecha nudo. Al día siguiente, Víctor decidió que era momento de hablar con Luciana más en serio. La encontró en el jardín, regando las plantas como Reina solía hacer. Se acercó despacio, sin que ella se sintiera presionada. Cuando estuvo a su lado, se agachó y comenzó a arrancar unas hojas secas de una maceta. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Bien», respondió ella sin dejar de regar. «¿Te gustaría hablar de algo?». Luciana tardó en contestar. «A veces sí, pero no sé cómo. Podemos empezar por algo pequeño». Ella se encogió de hombros. «Me da miedo que si hablo, las cosas cambien». «¿Cambiar cómo?». «Que ya no me quieras igual, que me veas diferente». Víctor dejó la maceta a un lado y la miró de frente. «Nada de lo que digas va a hacer que te quiera menos. Nada». Luciana lo miró por un momento. Luego se limpió las manos en el pantalón y se sentó en el césped. «¿Tú crees que mi mamá me dejó porque ya no me quería?». Esa pregunta le atravesó el pecho. «No», respondió sin dudar. «Yo creo que tu mamá tiene miedo. Y cuando uno tiene mucho miedo, a veces toma decisiones que no entiende ni uno mismo. ¿Tú crees que va a volver? No lo sé. Pero si vuelve, aquí vas a estar. Y si no, igual vas a estar bien». Luciana lo miró con los ojos brillosos, pero no lloró. «¿Y si algún día yo también tengo miedo? ¿Tú también te vas a ir?». Víctor se acercó más y le tomó la mano. «Yo no me voy a ir, ni por miedo, ni por nada. Ya tomé mi decisión, Luciana. Yo soy tu papá, con o sin papeles, con o sin permiso de nadie. Y si tú me dejas, quiero que esa sea nuestra nueva vida. Empezar de nuevo. Tú, Isabela y yo». Luciana lo abrazó, fuerte. De esos abrazos que duelen bonito. Esa misma noche, Víctor volvió a hablar con su abogado. Le pidió que aceleraran el proceso, que hicieran lo necesario para tener listo el paquete de adopción formal. Sin vueltas, sin miedo, le dijo. El abogado, que ya conocía la historia al derecho y al revés, aceptó. Tenían los informes, los testimonios, el apoyo del colegio,
la buena conducta de Luciana, la estabilidad del hogar. Solo faltaba una firma, la de Reina. Pero, ante su desaparición, el juez podía declarar abandono voluntario. Había precedente, y con eso se podía continuar sin su autorización. Los días que siguieron fueron raramente tranquilos. Isabela y Luciana empezaron a hacer tareas juntas. Jugaban en el jardín, cocinaban con Víctor, se escondían en los closets, hacían guerras de almohadas. Era como si la ausencia de Reina hubiera abierto un nuevo espacio. No uno vacío, sino uno lleno de nuevas posibilidades. Una familia distinta. Una que no estaba construida por cómo llegaron, sino por cómo se quedaban. Un viernes por la tarde, mientras Víctor lavaba el coche, Luciana se acercó con una hoja doblada. «Quiero que la leas», dijo, entregándosela. Era una carta, pequeña, escrita con lápiz y palabras sencillas. «Querido papá, no sé si puedo llamarte así todavía, pero eso es lo que siento. A veces me cuesta decir lo que pienso, pero lo que siento es más fuerte. Desde que llegué aquí, siento que tengo un lugar. No solo un cuarto o una cama. Siento que tengo a alguien que me ve, que me escucha, que me cuida. Y aunque no tenga tu sangre, tengo tu cariño. Y eso para mí es más que suficiente. Si me adoptas, no vas a ganar una hija. Solo vas a confirmar algo que ya somos. Yo soy tu hija, y tú eres mi papá. Te quiero mucho. Luciana». Víctor se quedó sin palabras. Se agachó, la abrazó, y no le dijo nada. No hacía falta. Todo estaba dicho en esa hoja. Esa noche, antes de dormir, puso la carta en un marco. Lo colgó en su oficina, justo encima del escritorio. Cada vez que lo veía, sentía algo distinto. No era orgullo, ni satisfacción. Era algo más profundo, como si, por fin, supiera quién era y por qué estaba haciendo todo eso. Y aunque el futuro seguía lleno de cosas inciertas, ese nuevo comienzo ya no se podía detener. La casa había entrado en una especie de equilibrio raro, como si todos supieran que las cosas no estaban completamente bien, pero igual hacían lo posible por mantenerlas firmes. Las rutinas seguían, las risas también, y por momentos se sentía una paz casi real. Víctor empezaba a ver luz después de tanto movimiento legal. El abogado le avisó que la jueza ya tenía toda la documentación para la adopción. Faltaba poco, muy poco. Solo quedaba esperar. Pero como siempre pasa cuando parece que todo se está acomodando, algo se movió, y lo cambió todo. Fue un domingo por la tarde. Habían ido al parque. No al de siempre, sino a uno más grande, con lago y patos. Isabela llevó su bicicleta. Luciana prefirió correr. Víctor las observaba desde una banca, con una bolsa de papitas en la mano, viendo cómo las dos jugaban a perseguirse. Todo parecía bien, hasta que Luciana se tropezó y cayó. No fue grave, apenas un raspón en la rodilla, pero fue suficiente para que corriera a sentarse junto a Víctor. Se subió el pantalón y él empezó a limpiar la herida con una toallita húmeda que traía en la mochila. «¿Duele?», preguntó. «Un poco», respondió ella. «Eres fuerte. Mi mamá siempre decía que no se llora por raspones, que el dolor se aguanta. ¿Y tú qué piensas? Que a veces sí duele, pero uno no lo dice». Víctor le sonrió, le puso una curita en la rodilla y le pasó el brazo por los hombros. En ese momento, Isabela se acercó con su bicicleta, sudando, riéndose. «¿Ya se te quitó el drama?», le dijo a Luciana en broma. Luciana rió bajito. «Ya, vamos al lago, hay patitos bebés. Ve tú, ahorita voy», le respondió. Isabela se fue pedaleando. Luciana se quedó sentada, mirando hacia el pasto. «¿Te puedo decir algo?», preguntó de repente. «Claro, es un secreto. No voy a decirle a nadie, te lo prometo». Luciana respiró hondo. Tenía los ojos clavados en sus tenis. Habló en voz baja, casi como si se hablara a sí misma. «Una vez mi mamá me dijo algo raro. No lo entendí en ese momento, pero ahora sí». «¿Qué fue?». «Me dijo que cuando yo nací, nadie me quiso cargar». Víctor frunció el ceño. «¿Nadie?». «Solo ella. Y una señora que no me conocía». «¿Y tu mamá no te explicó por qué?». «Me dijo que era mejor que no preguntara. Que hay cosas que no se dicen en voz alta porque traen problemas». Víctor tragó saliva. «¿Y tú, has vuelto a pensar en eso?». Luciana asintió. «Sí. A veces sueño que hay una señora que me mira desde lejos. No le veo la cara, pero sé que me está viendo. Y hay un hombre al lado de ella. También me mira. No me dice nada. Solo está ahí». Víctor sintió un cosquilleo en el pecho, como si algo adentro de él le estuviera diciendo que prestara más atención. «¿Cómo sabes que es un hombre?». «Porque en el sueño me da la mano.
Y sus manos son grandes, como las tuyas. Víctor se quedó callado. Luciana lo miró. A veces creo que mi mamá no me dijo todo. ¿Y tú quieres saber? Sí, Víctor pensó. Tenía todo lo que necesitaba. La foto, la nota, el resultado del ADN, las declaraciones de Reina, los papeles del juzgado. Pero no se había atrevido a decirle, por miedo, porque no quería cargarle una historia que era más pesada de lo que una niña podía cargar, pero ya no podía evitarlo. Era su derecho. Luciana, hay cosas que tal vez es hora de que sepas, pero te las voy a decir con cuidado, y si en algún momento quieres que pare, solo me dices. Luciana asintió, seria. Tu mamá, la que te crió, la que estuvo contigo siempre, te quiso más que nadie. Eso no se discute. Pero no fue quien te tuvo en la panza. Luciana no se sorprendió, solo bajó la cabeza. Ya lo sabía. ¿Desde cuándo? No sé. Hace mucho. No me lo decía con palabras, pero lo sentía. La mujer que te tuvo fue alguien muy especial para mí. Y para Isabela también. Fue su mamá. Luciana levantó la mirada, lentamente. ¿Era tu esposa? Sí. Luciana no reaccionó de inmediato. Solo lo miró, con los ojos llenos de preguntas, pero no lloró. Entonces, ¿soy hermana de Isabela? De corazón, sí. Pero hay algo más. El papá que te dejó, el que nunca apareció, era un hombre que estuvo con mi esposa antes de que ella y yo estuviéramos juntos. Nadie supo de ti hasta años después. Ni ella lo dijo. Todo se mantuvo en secreto. Reina te encontró, te cuidó, y gracias a ella estás aquí. Luciana se quedó quieta. No dijo nada. Luego preguntó, ¿tú lo sabías? No al principio. Me fui enterando poco a poco. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de hacerte daño. Pero ya lo sabía. Víctor la abrazó, fuerte, largo. Luciana apoyó la cabeza en su pecho. Gracias por decírmelo, susurró. Él la apretó más. Tú eres mi hija. No importa cómo empezaste. Lo que importa es que estás aquí, conmigo, con Isabela. Y nadie te va a quitar eso. Luciana respiró profundo. ¿Crees que mi mamá se fue por esto? Tal vez le dolía más de lo que decía, pero no se fue por ti. Eso te lo aseguro. Luciana no habló más. Solo lo abrazó. Y se quedó así, con los ojos cerrados, como si acabara de soltar una mochila que cargaba desde que tenía memoria. Cuando regresaron a casa, Isabela las estaba esperando en la sala. Víctor entró primero. Luciana venía detrás. Isabela fue a abrazarla de inmediato. ¿Todo bien? Luciana sonrió. Sí, solo hablamos de cosas importantes. ¿Y ahora sí te puedes venir a ver la peli? Sí, ya terminé mi parte seria. Las dos corrieron al sillón. Víctor las observó desde la cocina, encendió la cafetera, sacó una taza, y mientras el olor del café llenaba el aire, entendió que la verdad, por más dura que fuera, a veces tenía que salir para que lo demás pudiera sanar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron los tres con la casa en calma, como si por fin todo estuviera en su lugar. Era lunes por la mañana, todo parecía en orden. Las niñas estaban listas para la escuela, Víctor preparaba el desayuno, y la casa olía a pan tostado con mantequilla. Luciana llevaba una blusa blanca con flores pequeñas, y tenía el cabello amarrado en una trenza que Isabela había intentado hacerle. No quedó perfecta, pero Luciana no se quejaba. Parecía uno de esos días comunes, de esos que uno pasa sin pensarlo mucho, donde todo fluye normal, hasta que algo lo rompe. Justo cuando estaban por salir, el timbre sonó. Una vez, luego otra. Víctor, que ya iba con las llaves en la mano, fue a abrir con calma, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Frente a él estaba Reina, con la misma ropa que usaba cuando se fue, ojeras marcadas, el cabello desordenado, en los brazos, una carpeta de esas manila, de las que se usan para entregar papeles oficiales, y la cara, diferente, no como alguien que regresa con explicaciones, sino como alguien que ya no quiere cargar más con nada. Víctor se quedó sin palabras. Reina lo miró directo a los ojos. «Tenemos que hablar», dijo. Las niñas, al escuchar su voz, salieron corriendo del comedor. Luciana fue la primera en verla. Se detuvo en seco al pie de las escaleras. No corrió a abrazarla. No lloró. Solo la miró, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Reina tampoco se movió. Bajó la mirada y dijo, apenas audible, «Perdóname». Víctor les pidió a las niñas que fueran al coche. «Dame un momento con ella», les dijo. Isabela la miró de reojo. Luciana no dijo nada, pero obedeció. Cuando estuvieron solos, Reina entró sin que se lo pidieran. Caminó hasta la sala y dejó la carpeta sobre la mesa. «Fui a buscarla», dijo sin rodeos, «a la mujer de la foto, la que estaba contigo,
la que tuvo a Luciana. ¿Qué? Fue difícil, pero encontré un registro, no de ella, del lugar donde estuvo internada antes de desaparecer, un hospital psiquiátrico privado. ¿Tú sabías que había estado ahí? No, lo descubrí después, y fui. Pregunté por su historial. Me dieron acceso a parte del archivo. Víctor abrió la carpeta. Documentos médicos, fechas, informes de evaluación, y en medio de todo eso, una hoja amarilla, doblada en 4, con una nota escrita a mano. Reina le señaló esa hoja. Léela. Víctor la abrió. Reconoció la letra al instante. Era de Daniela, su esposa, la mamá de Isabela, la mujer que por tanto tiempo creyó que solo había guardado silencio. Pero no, esa nota lo cambió todo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No sé qué habrá pasado conmigo, pero si alguien encuentra a mi hija, quiero que sepan que no la abandoné. Me obligaron, me quitaron todo. Él dijo que no podía tenerla, que me iba a encerrar, que la iba a esconder, y cumplió. No le digan que la quiero, no le digan que lloré cada noche por ella, solo cuídenla, hagan lo mejor de lo que yo pude. Víctor dejó caer la hoja sobre la mesa. Reina lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién es él?, preguntó Víctor, aunque ya intuía la respuesta. Eduardo, ¿estás segura? Esa carta fue escrita 3 días antes de que la ingresaran al hospital. No fue voluntario, fue un internamiento forzado, y él firmó como responsable. ¿Y cómo conseguiste esto? Le pagué a una enfermera. No me siento orgullosa, pero ya no me importa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te fuiste? Porque me estaba ahogando, porque no podía con la culpa, porque sabía que si me quedaba callada, estaba siendo parte de lo mismo. ¿Y por qué volviste? Porque vi en las noticias que Eduardo está a punto de presentar una apelación. Quiere quitarte la custodia. Va a usar todo lo que pueda. Y tú necesitas esto. Es la única prueba que muestra quién es él de verdad. ¿Y tú estás dispuesta a testificar? Sí, lo que sea, con tal de que esa niña no vuelva a pasar por lo mismo. Víctor se quedó mirando la hoja. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, alivio, todo junto. Lo único que tenía claro era que, con esa carta, el caso daba un giro completo. Esa hoja no solo demostraba que Daniela nunca quiso abandonar a Luciana, también mostraba que Eduardo había manipulado todo, desde el principio. Unas horas después, Víctor se reunió con su abogado. Le entregó los documentos. El hombre los revisó una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Esto cambia todo, dijo al fin. Ya no estamos hablando solo de un tema de custodia. Esto es un delito, un secuestro encubierto, una manipulación legal. Podemos acusarlo formalmente. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Depende del juez, pero lo que sí puedo asegurarte es que, con esto, el riesgo de que Eduardo obtenga la custodia es nulo, y la adopción se acelera, se fortalece. Esta carta lo confirma todo. Ya no hay dudas. En los días siguientes, Víctor preparó todo. Citó a Reina, a la trabajadora social, a los peritos, grabaron testimonios, armaron el nuevo expediente. Cuando Eduardo se enteró, fue demasiado tarde. Llamó, mandó mensajes, incluso apareció en la entrada de la casa una mañana, con los ojos inyectados y la voz firme. ¿Qué estás haciendo, Víctor? Esto no se va a quedar así. Ya no puedes amenazarme. ¿Quién te crees que eres? Soy el que va a proteger a Luciana y a Isabela. De ti, para siempre. ¿Vas a destruir mi reputación con papeles viejos y chismes? Voy a mostrar quién eres. Nada más. Eduardo lo miró un segundo. Luego se fue, como una fiera herida. Sabía que había perdido. Tal vez no públicamente, aún no, pero por dentro ya lo sabía. Y esa noche, mientras Luciana dormía con su peluche abrazado al pecho, Víctor se sentó en el borde de la cama, le acarició el cabello y le dijo, en voz bajita, «Todo va a estar bien, ya nadie va a hacerte daño, porque ahora la verdad está con nosotros y nadie la puede enterrar otra vez». El juzgado estaba lleno de murmullos. No era un caso cualquiera. Aunque no lo habían dicho públicamente, algo en el ambiente se sentía distinto. Tal vez por la forma en que el abogado de Víctor entró esa mañana, con paso firme y la carpeta gruesa bajo el brazo. Tal vez por la mirada de Reina, seria, decidida, con los labios apretados y la cabeza en alto. Tal vez por la presencia de Eduardo, vestido de traje oscuro, pero sin esa seguridad que siempre lo rodeaba. Esa mañana, algo era diferente, y todos los que estaban ahí lo sabían. Víctor llegó con Luciana e Isabela. Las dos iban tomadas de la mano. Él las llevó hasta una banca cercana al fondo y les dijo que esperaran ahí con la asistente legal. Luciana lo miró con calma. Ya no era la niña que no hablaba.
Tampoco era la que se escondía detrás de su mamá. Era otra, más fuerte, más segura, como si con cada día vivido en esa casa hubiera ido tomando fuerza desde adentro. Cuando la jueza entró, todos se pusieron de pie. Era la misma de la audiencia anterior, con rostro serio, gafas de lectura y una carpeta que parecía pesada no por lo que contenía, sino por lo que significaba. Pidió silencio, se acomodó los lentes y empezó. Primero repasó los antecedentes, la solicitud de adopción de Víctor Ramírez, el proceso de custodia temporal, la aparición del supuesto padre biológico, las pruebas, las visitas del DIF, los testimonios. Luego levantó la vista. Durante este tiempo hemos evaluado todas las pruebas presentadas, pero en las últimas semanas han surgido documentos nuevos que cambian el enfoque del caso. Reina se tensó. Eduardo miraba hacia el frente, apretando la mandíbula. Víctor mantenía las manos sobre las rodillas, sin moverse. La jueza continuó. El escrito presentado por la señora Reina Torres, acompañado de una carta manuscrita atribuida a la madre biológica de la menor Luciana Sánchez, revela una posible intervención directa del señor Eduardo Salgado en la separación forzada de la menor y su madre. Esto, de comprobarse en un juicio penal, constituiría un delito grave. Eduardo se removió en su asiento. Su abogado quiso interrumpir, pero la jueza levantó la mano. Esto no es un juicio penal, no ahora. Aquí estamos para tomar una decisión familiar, pero esta información sí afecta la credibilidad del demandante, y la protección de la menor está por encima de cualquier vínculo biológico. Víctor sintió que el corazón se le aceleraba. Reina respiró hondo. La jueza siguió leyendo. Mencionó la evaluación psicológica de Luciana, el impacto positivo de la convivencia con Isabela, el entorno emocional sano, las referencias escolares. Todo apuntaba a lo mismo. La jueza bajó los lentes. Después de revisar todo, y tomando en cuenta el abandono de la madre adoptiva original, la participación voluntaria del señor Ramírez como figura parental y el bienestar evidente de la menor, hizo una pausa. Este tribunal aprueba de forma definitiva la adopción de Luciana Sánchez como hija legal del señor Víctor Ramírez. Reina apretó los ojos. Víctor se quedó helado por un segundo. Luego cerró los puños, como si necesitara tocar el momento para saber que era real. Eduardo se levantó de golpe. Esto es una burla. Esa carta es falsa. No hay pruebas. Es palabra contra palabra. El tribunal ya decidió, dijo la jueza sin levantar la voz. Si usted desea apelar, hágalo por los medios legales, pero por ahora ha perdido el caso. Eduardo quiso decir algo más, pero su abogado lo detuvo. Le habló bajo, al oído. Luego, a regañadientes, lo hizo sentarse otra vez. La jueza cerró la carpeta. Golpeó el escritorio con el mazo. Caso cerrado. Las personas en la sala se comenzaron a mover. Algunos se acercaron a felicitar al abogado. Otros se quedaron sentados, sin entender lo que acababan de presenciar. Víctor caminó hacia las niñas. Luciana lo miró con los ojos grandes, esperando que él hablara. Ya es oficial, le dijo. Eres mi hija. Legalmente. Para siempre. Luciana sonrió. Lo abrazó con fuerza. Luego miró a Isabela, y las dos se abrazaron también, como si fueran un solo cuerpo, como si el destino les hubiera dado el mismo apellido por fin. Reina se acercó después. Gracias por volver, le dijo Víctor. No era por mí, era por ella. Aún así, gracias. Ahora solo queda una cosa. ¿Cuál? Reina lo miró seria. Luego sonrió. Apenas. Celebrarlo. Al salir del juzgado, el sol ya estaba alto. Había gente en la calle, coches tocando el claxon, ruido normal de ciudad, pero para ellos, ese día ya no era uno más. Víctor caminaba con una mano en el hombro de Luciana y la otra tomando la de Isabela. Reina iba detrás, en silencio, viendo la escena como si por fin pudiera respirar. Esa noche, en casa, comieron pastel. Víctor pidió uno con letras de chocolate que decían: «Bienvenida oficialmente, Luciana». Las niñas gritaron de emoción. Hubo fotos, risas. Víctor tomó una imagen que luego imprimió y pegó en el refrigerador. En ella estaban los cuatro, sonriendo. Reina al fondo, como una sombra buena. Isabela haciendo muecas. Luciana en el centro, con los brazos rodeando a Víctor. Ya no eran promesas, ya no eran papeles, ya no eran dudas. Era la familia que nadie vio venir, pero que estaba ahí, completa, real. Al final de la noche, Luciana se acercó a Víctor con algo en la mano. Era un dibujo, una casa, 2 niñas, un árbol y un hombre con corbata y sonrisa enorme. ¿Ese soy yo?, preguntó él.
Sí, y ese árbol eres tú también. ¿Cómo que el árbol soy yo también? Porque los árboles no se van. Siempre están ahí. Víctor la levantó en brazos, le dio un beso en la frente y se prometió que, pasara lo que pasara, esa casa ya no volvería a romperse. Porque ahora, por fin, estaban completos, y nadie iba a quitárselo.